The seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 97 de Píldoras del Conocimiento. Yo soy, como siempre, Fernando, y en el episodio de hoy tenemos un invitado de lujo. Es Marcos Vázquez para hablarnos precisamente hoy, en el día del lanzamiento de su nuevo libro, Vive Más. Es este libro centrado en todo lo relativo o concerniente a la longevidad y a la vitalidad. Le ha llevado bastante tiempo escribir este libro y le tenemos aquí para hablarnos de este tema en primicia. Y antes de empezar el episodio, una breve mención a los patrocinadores. Y estos patrocinadores son Factorial. Factorial es la plataforma de gestión de personas, es decir, de recursos humanos más fácil de usar del mundo. Turnos, control horario, vacaciones, automatización de procesos y nóminas, onboarding de empleados, desempeño, formación, encuestas de clima, etc. Todo lo relativo a recursos humanos te lo facilita el software Factorial. Lo puedes encontrar en su web factorialhr.es y puedes decirles que vienes de parte de Píldoras del Conocimiento, que te harán un precio especial. Esta empresa fue creada por Bernat Farrero y Jordi Romero, que son precisamente los anfitriones de nuestro segundo patrocinador, del podcast Indit. Es un podcast escrito ITNIG. Es un podcast que puedes encontrar en todas las plataformas de audio y también en YouTube. En este podcast analizan de forma detallada estrategias de emprendimiento. Hablan con emprendedores que realmente han traccionado, que están teniendo éxito. También hacen tertulias, invierten en fases iniciales de compañías. Así que, dejando de lado nuestros patrocinadores, Factorial e Indit, vamos a empezar a saludar a Marcos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, un placer charlar contigo, como siempre. Bueno, antes de nada quería comentarte que, bueno, sobre todo para que la audiencia lo sepa, este tema de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la longevidad, es un tema que realmente puede parecer bastante reciente. Yo, en concreto, llevaba más de un año preparándolo. He leído varios libros, como Eternos de Andrew Steele, los de Carlo López Otín, y recuerdo que intenté hacer este episodio. No me gustó del todo cómo quedó. Te escuché decir a ti hace meses que estabas preparando precisamente un libro de esto y te escribí: oye, Marcos, tío, cuando saques el libro, el día que lo saques, quiero hacer un episodio contigo, un poco como hicimos con Invicto, sí, y salió bastante bien. Y oye, pues mira, un placer que estés por aquí. Pues nada, para mí un placer y espero que te guste más que el que estabas haciendo. No vaya a ser que digas, no, prefiero sacar el anterior. No, seguro que queda mejor. Antes de nada, ¿cómo se llama el libro que precisamente sale hoy en venta para todo el mundo a través de Amazon? Pues el libro se llama Vive Más, que es... Los títulos siempre son complicados, pero quería hablar de esto, ¿no? De vivir más y dejarlo en más en general, porque no es solo más años, aunque sea un libro de longevidad, sino que más intenta hablar también de esas experiencias, ¿no? Más vitalidad. Entonces no es solo más en términos de años, sino también pues, de sentirse mejor, tener más energía, más vitalidad, más experiencias, ¿no? Hago una reflexión al final también sobre vivir más, ¿para qué? O sea, hay gente que quiere vivir más y luego no sabe qué hacer un domingo por la tarde, ¿no? Entonces va un poco en esa línea. Y el subtítulo es Reduce tu edad biológica, que luego podemos hablar un poco de este concepto de edad biológica, y aumenta tu vitalidad, porque también cuando hablamos de longevidad, mucha gente dice, bueno, esto es un problema para el yo de mañana, ¿no? Ya veremos en 30 años, gente sobre todo que es joven. Pero yo siempre digo que si aplicas los principios de este libro, no solo vas a vivir más en el futuro, sino que vas a vivir mejor y con más vitalidad en el presente. ¿Qué te ha sucedido porque te lo he escuchado alguna vez con los títulos de los libros, que es verdad que al final luego no siempre se pone el título que quizás te hubiera gustado más inicialmente? Bueno, cuando trabajas con un editorial, pues al final la editorial normalmente tiene potestad de voto, ¿no? Incluso de censura, aunque evidentemente pues tampoco quiere que el autor esté cabreado, pero sobre todo en el primer libro que escribí, pues yo quería llamarlo Salud Salvaje, y la editorial decía que no, que querían llamarlo Fitness Revolucionario, como que querían aprovechar, que lo entiendo, ¿no? Pues esa autoridad del blog, pero yo les decía, a ver, yo tengo ya más libros autopublicados. Si lo llamas Fitness Revolucionario, cuando la gente busque en Amazon, van a salir mis otros libros. Y además me gusta, quiero introducir este concepto de salud salvaje. Y al final, bueno, llegamos a un acuerdo que es, venga, Fitness Revolucionario como título principal
Pero ponemos lecciones ancestrales para una salud salvaje y salud salvaje destacado en la portada y tal. Y dije, bueno, venga, vale, te lo compro, ¿no? Entonces, cuando tratas con una editorial, para bien o para mal, pues tienes que llegar a ciertos acuerdos que cuando autopublicas, pues eres tú al final el que toma todas las decisiones, insisto, para bien y para mal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la primera vez que vi el título de tu libro, es que verás que lleva confusión y dices, hostia, ¿por qué se llama igual que el título del blog? Te queda así como un poco raro. Vale, y avanzando un poquito, lo que ya empezabas a introducir, que lo mencionas muy bien en el libro, yo creo que arrancas con este libro que a mí me gusta mucho, que hace la distinción entre esperanza de vida y calidad de vida. Y además presentas una gráfica, como no es tan importante, bueno, es uno de los factores, alargar, pero también cuadrar por arriba la gráfica. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Exacto, digamos que esto en inglés se explica más fácil porque hay dos conceptos que son el lifespan y el health span, ¿no? En español, bueno, las traducciones son más complicadas. Lifespan es esperanza de vida, o sea, básicamente cuántos años has vivido o si lo aplicamos a una población, pues cuántos años promedios vive esa población, que es un indicador importante, desde luego, pero no dice nada sobre la calidad de esos años y por eso se habla cada vez más de este concepto de health span, traducible como esperanza de vida saludable, que podríamos definir como la media de años vividos con buena salud, ¿no? Ya le da un aspecto más cualitativo y no únicamente cuantitativo. También es verdad que buena salud es relativo, ¿no? Pero bueno, a mí en el libro hablo mucho de capacidad funcional o vitalidad, es decir, qué es lo que puedes hacer con tu cuerpo y no solo si estás vivo o muerto. Y personalmente creo que es un mejor indicador de calidad de vida. ¿Qué ocurre? Que hemos sido muy exitosos en las últimas décadas en mejorar ese lifespan, la esperanza de vida se ha prácticamente duplicado en el último siglo, ojo, principalmente por mejorar la mortalidad infantil, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos el health span, pues vemos que, según muchos estudios, pues vivimos más, pero pasamos más tiempo enfermos. Entonces, se trata pues no solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor el tiempo que tenemos. Y sobre todo la última década de vida, esos últimos 5, 10, 15 años, que suelen ser muchas veces años de mala calidad, ¿no? Entonces no queremos llegar ahí, no queremos llegar a lo que cuento, o lo que yo llamo fase titono. Quien lea el libro entenderá a qué nos referimos, que es una especie de muerte a cámara lenta, donde vale, no estás muerto, pero realmente estás en una residencia para personas mayores, con poca movilidad, no puedes hacer las cosas que disfrutas. Entonces sí, tu lifespan sigue sumando, pero en realidad ya no son años de calidad, ¿no? No, además es súper importante porque si te tiras toda tu vida buscando la libertad, el control, es lo de la felicidad en curva de U que mencionas tú muchas veces, que a mediana edad, muchas responsabilidades, hijos, te baja la felicidad, luego a lo mejor te jubilas y te aumenta. Es una pena que esos años a lo mejor en que te has ganado la máxima libertad, que tienes menos responsabilidad, que a lo mejor puedes viajar incluso más, no tener la capacidad funcional de disfrutarlos. Es un poco, entre comillas, una putada y hay que trabajar para que no nos pase eso, yo creo. 100%. Y suele ocurrir esto, gente que se retira y posterga un montón de planes, de viajes, de experiencias para esa fase final de la vida y se da cuenta de que ya no puede subir al Monte Fuji, o sueños que tenía de joven pues no los puede cumplir precisamente porque su cuerpo es incapaz, hay una imposibilidad funcional. Y por eso en el libro hablo de 3 conceptos, ¿no? Punto 1, elevar la vitalidad, y esto lo podemos hacer ya hoy en el presente. Extender esa curva de vitalidad, vivir más años, pero también cuadrar, es decir, que puedas mantener vitalidad, va a ir reduciéndose evidentemente, pero que baje muy poco a poco y que con 70, 75, 80 años pues puedas hacer muchas cosas todavía y luego comprimir la enfermedad a unos pocos meses o incluso semanas al final. Pongo el ejemplo de que te dé una neumonía escalando el Fuji con 88 años y que te mueras en unos pocos días, ¿no? Creo que esa es la forma de vivir y de morir. 100%. Además cuentas una cosa que a mí me gusta mucho, que en el fondo tu probabilidad de muerte es como el interés compuesto, ¿no? Aumenta exponencialmente según te vas haciendo mayor. Y también haces un matiz muy interesante, que es justamente lo que me gustaría que explicaras para que la gente lo entienda de verdad. ¿Qué diferencia entre edad cronológica y edad biológica? También hablas un poco de edad funcional y edad epigenética. ¿Cómo sería a grandes rasgos esas 4 edades que me comentas, que mencionas? Sí. En el fondo, el matiz y la separación principal es entre edad cronológica y biológica, ¿no?
Y como bien decías, el principal factor de riesgo para desarrollar todas las enfermedades modernas, me da igual que estemos hablando de cáncer, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, etcétera, es la edad. No es si fumas o no, ni siquiera. O sea, si solo conoces un dato de una persona para estimar su probabilidad de desarrollar cáncer, no es, bueno, ¿es fumador o no? Es cuál es su edad. Si tiene 20 años ya puede ser fumador. Fumarse 3 cajetillas al día, ser borracho y tal, que su probabilidad de cáncer es mucho menor que la de una persona de 70 años que lleve los mejores hábitos, porque la edad es, como bien decías, sobre todo al final, esa curva asciende muy rápido, ¿no? Y ojo, que decías tú, que me encantó del libro, que tú quitas, bueno, lo dicen también muchos libros, tú quitas simplemente la enfermedad de cáncer, que parece que la quitas y aumentarías mucho la esperanza de vida media, y en el fondo que la largas 3-4 años, como mucho, en media, digo, ¿eh? Sí, si eliminásemos o curásemos todos los cánceres, la esperanza de vida media aumentaría eso, unos 3 años, máximo 4 años. Y si eliminas la enfermedad cardiovascular, pues hablamos de lo mismo un poquito más, la alargarías 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque la enfermedad principal que está por debajo de todas es el envejecimiento, que podemos hablar de este concepto, ¿no? Que se está empezando a plantear la enfermedad, o sea, el envejecimiento como una enfermedad, porque al final es un gran factor de riesgo. Y si no mueres por cáncer a los 82, pues vas a morir de enfermedad cardiovascular a los 85, y si no de Alzheimer a los 87, y si no del siguiente problema, ¿no? Sin embargo, si consiguiésemos ralentizar el envejecimiento, incluso curarlo, que este es un tema que podemos hablar al final, ralentizar el envejecimiento, alargarías muchísimo más esa esperanza de vida porque estás postergando todas las enfermedades a la vez, ¿no? Pero volviendo a esa idea de edad cronológica versus biológica, decía que el factor de riesgo principal es la edad, y alguien puede decir, bueno, sí, vale, te lo compro estadísticamente, pero es un dato irrelevante porque puedes decidir dejar de fumar, pero no puedes tener menos años, ¿no? ¿Cuál es el punto interesante aquí? Que ese factor de riesgo no es en realidad la edad cronológica, sino la edad biológica. Y la edad biológica sí que puede ralentizarse o incluso puede revertirse. O sea, podemos rejuvenecer biológicamente y podemos hacer que nuestro riesgo de una enfermedad sea menor al reducir esa edad biológica. Y esta edad biológica, o por poner un ejemplo, ¿no? Porque quede claro, imaginemos 2 personas de 40 años, pero una tiene buenos hábitos, come bien, duerme suficiente, hace actividad física, y otra es sedentaria, fumadora, bla, 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 ¿no? Pues quizás la persona que tiene 40 años que se cuida tenga una edad biológica de 30 y la persona de 40 que no se cuida tenga una edad biológica de 50. Pues ambas personas tienen riesgos muy distintos de enfermar, aunque tengan la misma edad cronológica. Y la persona que se cuida de 40 tendrá un riesgo de desarrollar cáncer similar al de personas de 30, y la persona de 40 que no se cuida tendrá un riesgo similar al de personas de 50. Y además, esta persona de 40 que no se cuida, si empieza a cuidarse, pues quizás su edad biológica en un tiempo pase a 48, a 47. A ver, estoy hablando únicamente de hábitos, como siempre hay un factor genético, evidentemente, pero la idea es que este riesgo de enfermar tiene mucho más que ver con nuestra edad biológica que con la cronológica, y mientras que la cronológica es fija y depende únicamente de cuándo nacemos, la edad biológica depende en gran medida de nuestros hábitos. ¿Y cómo lo relacionas esto con edad funcional y edad epigenética, sí, que también lo mencionabas? Sí, en el fondo el resto de edades son formas de estimar esta edad biológica, ¿no? ¿Por qué no se habla mucho de la edad biológica? Pues porque es complicado. ¿Cómo sabes la edad biológica de una persona? Entonces, para poder estimar, y sobre todo cuando hacemos estudios, ensayos clínicos, pues tenemos que basarnos en formas, en aproximaciones o en medidas que son imprecisas, ¿no? Una forma es lo que llamamos edad funcional. Es, vale, tu velocidad al caminar, tu fuerza de agarre o fuerza global, tu capacidad de equilibrio, tu V2 max. Esto se parece más al de personas de tu edad, al de personas mayores o al de personas más jóvenes. Y por tanto, al medir estas edades funcionales, por así decirlo, pues nos da una métrica aproximada de si tu edad biológica es menor o mayor a tu edad cronológica. Actualmente, el estándar de oro que se considera para medir esa edad biológica es, pues eso, la edad epigenética, que son relojes epigenéticos que se llaman, que lo que hacen en el fondo es detectar ciertas huellas epigenéticas o
o cambios en la expresión de los genes que se producen en las células con el envejecimiento, ¿no? Entonces, estos cambios que se producen, que antes se pensaba que eran simplemente errores, daños aleatorios, hoy se ve que no son tan aleatorios, sino que hay cierto patrón de cambios epigenéticos celulares y que al medir con tecnología, al medir estos cambios, podemos predecir cómo de rápido se están produciendo. Sería el equivalente a medir los anillos de un árbol, ¿no? Sabemos que el árbol cada año pone un anillo, pues podemos hacer algo similar con las células, midiendo estos cambios epigenéticos y, por tanto, si se han producido más cambios comparado con grupo de tu edad, pues hay más cambios epigenéticos, se supone que has envejecido más rápido, ¿no? Que quizás tu edad real sea 3, 4, 5 años mayor que tu edad cronológica, o al revés. Podemos, a través de observar estos cambios epigenéticos, concluir que en realidad estás envejeciendo más lento que las personas de tu edad. O sea que podríamos decir que la edad biológica es algo más bien cualitativo que tratas de reduccionar, o sea, de volverlo cuantitativo mediante la edad epigenética, que es como lo más preciso. Podríamos entenderlo así, ¿verdad? Exactamente, con test epigenéticos, con conceptos como la edad funcional, ojo, con la edad percibida, ¿no? También podemos ver, de hecho nosotros tenemos un buen reloj también en nuestro cerebro. Somos bastante buenos a la hora de percibir la edad biológica. Fíjate que hay test interesantes que cogen, por ejemplo, fotos de gemelos o de personas aleatorias y ponen a observadores externos y le dicen, oye, ¿esta persona qué edad tiene? Tanto. Y ves que las personas cuya edad aparente, ¿no? la edad que los demás piensan que tienen, es un buen predictor de mortalidad. O sea, aquellas personas que son percibidas con más edad por su apariencia facial, por el pelo, por la piel, pues tienen más enfermedad. De alguna manera, cómo nos vemos por fuera es un reflejo de lo que está ocurriendo por dentro. Evidentemente no es un reflejo perfecto, pero sí hay correlación, ¿no? Si te ves más viejo, seguramente tu edad cronológica sea menor que tu edad biológica, o tu edad biológica sea mayor, es decir, estás envejeciendo más rápido que la media, ¿no? 100%. Y además me gustó una cosa que tú planteas como varios... Bueno, tú planteas porque evidentemente lo coges de la literatura científica, etcétera, pero como ciertos test para estimar fácilmente la edad biológica. Y de hecho creo que hasta sería fácil crear una aplicación que te ayudara con esto, porque al final tú propones como medir el rostro, ¿no? ¿Qué edad percibida hay en el rostro? ¿A qué velocidad caminas? Y eso lo puedes promediar, comparar con unas tablas. Tu fuerza, que puede ser fuerza de agarre o fuerza en general, y un test de equilibrio. Esos 4 test yo creo que propones tú, ¿no? Test de equilibrio, puedes medir también VO2 max, pero sí. Y luego hay también, que no lo comento en el libro por no entrar ya en temas muy fisiológicos, luego hay también algunos algoritmos como PhenoH, que se llama, que lo que mide es ciertos marcadores en sangre, ¿no? Entonces, con todos estos datos, perfectamente podrías, como bien dices, una app o tener un algoritmo que te dé una medida aproximada de tu edad biológica, ¿no? O que te diga si estás envejeciendo más rápido o más lento en función del resultado de estas pruebas, desde luego. Pues mira, quien quiera hacer un emprendimiento sobre esto, o quizás es una buena, o que escriba Marcos, que hace asesoramiento técnico. Vale, y luego otra cosa, mira, hay un aspecto que a mí me encantó leyendo tu libro, leyendo otros libros de longevidad, y es algo que yo no entendía del todo bien y me parece increíble, que es un poco el balance que tiene la vida entre reproducción y reparación. Y cómo las especies con mayor amenazas externas, o sea, riesgo de morir por depredadores externos, acaban viviendo menos en media porque la selección natural o la vida premia la reproducción versus la reparación a largo plazo que quizás no llega, porque hay muchas amenazas externas. ¿Puedes contárnoslo tú un poquito mejor cómo va esto? Porque a mí me parece un tema fascinante. Sí, voy a intentarlo, pero es complicado, ¿eh? O sea, porque hay aquí muchos aspectos que así de entrada, como bien dices, chocan, ¿no? Pero la idea es precisamente esa. Yo pongo en el libro el ejemplo de un ratón. Imagínate que eres un ratón que cada mañana tiene que salir a buscar ahí, no sé, tus almendras o lo que comas. Pues un ratón tiene un montón de depredadores naturales, ¿no? Es muy fácil que lo coma un pájaro, una serpiente, en fin, la vida del ratón es difícil y por tanto imagínate que ese ratón, que tiene una vida, como digo, con muchas amenazas, un ratón en concreto, desarrollase una mutación que le ayudase, pues no sé, a reducir el riesgo de cáncer, ¿no? A futuro.
pues esa mutación nunca llegaría a manifestarse. ¿Por qué? Porque antes de que esa mutación llegue a manifestarse y ayudarle a no tener cáncer a los 5 años, se lo va a comer un pájaro, una serpiente, se va a morir de cualquier cosa. Entonces, esas mutaciones no generan una ventaja de reproducción ni una ventaja de supervivencia real. No alarga su vida, porque antes de que esa mutación alargase su vida de manera natural, pues va a tener una muerte por causas externas. Sin embargo, imagínate que un ratón tiene una mutación que le ayuda a poder reproducirse un poquito antes. Esa mutación tiene una ventaja enorme, porque lo que hace es que tenga hijos antes de que se lo coma ese pájaro o esa serpiente. Y por tanto, las mutaciones que benefician al ratón son estas, las que hacen que se reproduzca rápido, que tenga muchos hijos muy pronto, etc., ¿no? Pero ahora imaginemos que este ratón tuviera alas, que pudiera esconderse en cuevas, que tuviera la capacidad de escapar de las serpientes, etc. Esas mutaciones que apareciesen aleatorias, que le permitiesen pues, regenerar un poco mejor los tejidos, que le permitieran reducir el riesgo de cáncer a futuro. Bueno, y una cosa importante que no he comentado, estas mutaciones normalmente que te hacen regenerar más los tejidos cuando eres mayor, tienen un coste energético. Y por tanto, si tú dedicas más esfuerzo, más energía en el fondo a regenerar los tejidos, tienes menos energía disponible ¿para qué? Para tener más hijos pronto. Y por tanto hay también esta contradicción, ¿no? O este reparto. Si dedicas más esfuerzo a una cosa, pues no tienes tiempo, no tienes energía para dedicarlo a otra. Pero como decía, si ese ratón tiene alas, de repente puede vivir más porque está expuesto a menos amenazas y por tanto vive un poquito más, y al vivir un poquito más, pues esas mutaciones que ahora le ayudan a regenerar los tejidos, a reducir el riesgo de cáncer porque gasto energía viendo qué células cancerígenas se producen y eliminándolas, pues de repente puede vivir un poquito más. Y aquí se produce lo que se llama el efecto Mateo, ¿no? Es decir, a quien más tiene, más se le da. Pues vives un poquito más, das tiempo a más mutaciones y, por tanto, más mutaciones que te alargan la vida, extiende la vida suficiente para que se produzcan a su vez más mutaciones que tengan beneficios al final de la vida. Y ese ratón se convierte, entre comillas, en un murciélago, y un murciélago vive 20-30 años versus los 2-3 años de un ratón. Ojo, que no estoy diciendo que el murciélago venga del ratón, ¿eh? Me refiero a que animales mamíferos muy similares en anatomía, en fisiología, del mismo tamaño, pues tienen esperanzas de vida muy distintas. O sea, el murciélago vive 10 veces más que un ratón, y justamente es porque tuvo esta capacidad de evitar las muertes externas. O otro ejemplo similar, la rata topodesnuda. También muy similar al ratón, otro mamífero, que ocurre que vive bajo tierra, por tanto está mucho más protegida de depredadores, ¿no? Y lo mismo, una rata topodesnuda vive 10 veces más que un ratón. Entonces, la idea es que a medida que desarrollamos mutaciones o capacidades para vivir que nos permiten no morir por causas externas, desarrollamos mutaciones internas, entre comillas, que te permiten alargar poco a poco esa esperanza de vida porque inviertes más en regenerarte. ¿Qué ocurre? Que especies que viven más, que por tanto son expuestas a estas mutaciones, pues tienen menos energía para reproducirse, y por tanto son especies en general que se reproducen más tarde, y por eso hay pues un poco este equilibrio, ¿no? Entre reproducción o edad a la que empieza la fertilidad o la madurez versus la esperanza de vida. Me encanta este tema porque realmente se relaciona con otro montón más de temas relacionados con complejidad, etcétera. Y recuerdo algunos libros que leí en el pasado de cuando te hablan de la diferencia entre selección natural versus selección sexual, y tiene bastante que ver con esto. Luego hay otra cosa que comentas en el libro, que es, por hilar un pelín más fino, incluso que el tamaño influye, y luego cuando más depredadores tienes con un determinado tamaño, pues más primas la reproducción versus la regeneración. Pero hay una cosa que comentas que me gustó mucho, que es dentro de una misma especie, incluso los que tienen el tamaño más pequeño tienden a vivir más. Es decir, un humano que generalmente es menos alto que otra persona, en media acaba viviendo más años. ¿Por qué sucede esto? Sí, así es, ¿no? Como decías antes, ¿no? En general, el tamaño es otra forma de evitar amenazas externas, ¿no? Si eres un elefante, pues tienes menos enemigos que si eres una gacela, por así decirlo. El tamaño es una forma más de protección, los caparazones, por eso las tortugas también viven mucho, tortugas de más de 100, 150 años. Ojo, la inteligencia, por eso los humanos vivimos mucho más que otros primates, ¿no? Pero bueno, en general, más tamaño, pues más esperanza de vida, pero dentro de una especie, si comparamos entre especies, pero dentro de una especie, es verdad que se ha visto esto. Tenemos ejemplos, tenemos un montón de ejemplos.
en compañeros cercanos, ¿no? Pues un chihuahua puede vivir muchos años más puede vivir más del doble, incluso el triple, que un gran danés. O dentro de los caballos, el pony vive mucho más que caballos más grandes. Y en humanos también ocurre, pero si eres alto, quien sea alto, que no se asuste, que las diferencias son muy pequeñas, ¿vale? Importan mucho más otros factores, si comes bien, si haces actividad física, que si eres muy alto. Pero si estás más expuesto a más factores de crecimiento cuando eres joven, pues eso es más señalización, más división celular y por tanto más división celular eleva el riesgo de cáncer. De hecho, lo que vemos en personas mayores es que el riesgo de mortalidad se eleva sobre todo por temas relacionados con el cáncer. Insisto, que nadie se alarme, las diferencias son pequeñas, pero suficiente como para que cuando hacemos análisis estadísticos pues se vea esta pequeña diferencia, ¿no? O si vemos a las personas más longevas, las mujeres más longevas en general medían alrededor de 1,50 y si vemos los hombres más longevos, pues también son en general hombres bajos, ¿no? No harían un buen equipo de baloncesto. Y muchísimas más mujeres. O sea, hay una brecha enorme de longevidad, ¿no? De cada centenario, bueno, lo voy a decir de cabeza, pero creo que el primer hombre en la lista de longevidad igual está en el puesto 15, 19, y si miras los 100 de más longevidad, pues el 80-90% son mujeres, ¿no? Sí, sí. Y pasan todas las especies animales, ¿eh? En general, esto lo he estudiado yo bastante. Sí. Casi todas las especies animales, el género femenino vive más y la explicación es, sobre todo, la que lo comentas tú en el libro, ¿eh? A ver cuál es tu opinión, pero yo creo que la razón fundamental, sobre todo en todas las especies, quitando de lado la testosterona, estrógenos y demás, es que la mujer al tener el cromosoma XX tiene como más robustez genética versus el hombre o el macho con XY, que el cromosoma Y es mucho más pequeño y te da menos robustez genética y por eso hay una explicación ahí de entre 5 y 7 años de diferencia en media entre diferentes especies. Eso es lo principal. Yo creo que eso es lo principal, que las mujeres tienen esos dos cromosomas XX y el cromosoma X es mucho más importante, alberga, pues eso, muchos genes que juegan un papel importante, mientras el cromosoma Y, bueno, pues tiene poco que decir, ¿no? Y por tanto, si una mujer tiene un problema, entre comillas, en algún gen del cromosoma X, pues usa una copia del otro cromosoma. En el hombre, pues si tienes un problema del cromosoma X, no tienes esa copia de seguridad, por así decirlo, y por tanto tienes más riesgo, ¿eh? ¿Y eso cuánto explica? Pues no lo sé. Si eso explica el 50, el 60% de las diferencias, pero hay otros muchos aspectos, ¿no? Los hombres en general compiten con otros machos, son más arriesgados en general, la testosterona pues nos hace más competitivos, medimos peor el riesgo, entre comillas, o somos más arriesgados porque el hombre o el macho que no arriesgaba, pues ese no se reproducía. Entonces que las mujeres o las hembras podían ser más cautas y aún así se iban a reproducir, ¿no? Entonces hay muchos factores, pero yo sí creo que esa diferencia del gen X es lo que más importa. Y lo interesante es que la naturaleza, entre comillas, lo sabe y ajusta la tasa de nacimientos para que la proporción se equilibre con el paso del tiempo, ¿no? O sea, se estima que por cada 100 niñas que nacen 105 niños. Como que la selección natural ya sabe, oye, van a morir más niños, pues vamos a hacer que nazcan más para que con el tiempo esto se tienda a equilibrar. De hecho, Robert Sapolsky, en su libro de Compórtate, apunta una característica adicional que creo que tú no lo comentas en el libro, no sé hasta qué punto tendrá tanta influencia, que viene a decir que el ADN mitocondrial viene únicamente de la rama femenina. Es decir, que ahí no entra el hombre, con lo cual la selección natural también premia un poco a la mujer en ese sentido. Sí, tiene sentido, ¿eh? Como te digo, no es un factor único, hay muchos y también el tema del ADN mitocondrial yo creo que tiene menos evidencia, pero podría jugar un papel, desde luego. Y ligado con esto, Marcos, porque al final estamos hablando de energía, ¿no? De energía de reproducción, energía, reparación, /regeneración. Sucede, que es algo que también comentas tú en tu libro, cuando el humano pierde un poco el propósito, es como que la energía en reparación tiende a disminuir, con lo cual también hay como una presión selectiva a vivir menos años. ¿Esto lo ves tú así? O sea, la explicación, te refieres a perder el propósito que ya no es fértil, ¿no? Que ya no puede reproducirse. No solo eso. Cuando has perdido el propósito de tu vida o no lo has encontrado o no tienes un porqué que te sirva para sobrellevar cualquier cómo, el cuerpo tiende a perder capacidad de reparación o de regeneración. O sea, que le pone menos energía a esa parte. Vale, es que hemos cambiado desde la fisiología, por eso pensaba que seguíamos hablando un poco de este aspecto, ¿no? Porque es verdad que cuando pierdes el propósito para la selección natural, que es ya no puedes tener hijos, se produce una serie de acumulación de esas mutaciones que no hemos sido capaces de eliminar y envejecemos, ¿no? Pasamos a la parte más psicológica y es verdad, se ha visto que
que ese propósito, lo que se llama en psicología también will to live, ¿no? Podemos traducir como la voluntad de vivir, pues influye en si vives más o menos. Hay muchos factores que explican esto. Punto 1. Se ha visto que si tú eres pesimista sobre el futuro o asocias que tu vida no tiene ningún tipo de propósito o que eres una carga para los demás o que envejecer pues, te va a restar capacidad y que no le encuentras mucho sentido a seguir envejeciendo, eso eleva el estrés, eleva la inflamación crónica de bajo grado. Y estos factores por sí mismos, como bien dices, ya influyen o interfieren con todos estos procesos de reparación celular. Es más, producen daño directamente al ADN, ¿no? Entonces, es curioso, y esto que se dice desde hace siempre, desde toda la vida, matrimonios que se querían mucho, que llevaban 50 años juntos, muere él, lo más probable es que muera él, hay muchas más viudas que viudos, muere él y a los 3 meses se muere ella, o al revés, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues murió de un corazón roto, ¿no? Pero digamos que si pierdes a tu pareja de toda la vida, no tienes otra forma de encontrar propósito, pues se desencadenan estos factores. Dices, oye, pues seguir viviendo, ¿para qué? ¿No? Y ahora conocemos varios, seguramente hay más, mecanismos a través de los cuales se produce este, entre comillas, apagón celular, ¿no? O gente incluso que se jubila, no sabe qué hacer con su vida y de repente al poco tiempo enferma. Puede ser casualidad o no, pero también creo que tiene bastante que ver con esta pérdida de propósito, pérdida de actividad física incluso también puede ser, pérdida de rutinas, pérdida de hábitos, que en el fondo es como un cóctel ahí que se junta todo, pérdida todo al muchas mismo veces tiempo. de contacto social, pérdida muchas veces de trabajo cognitivo. Entonces yo siempre digo a la gente, ¿no?, que si te quieres jubilar porque detestas tu trabajo, lo que haces, pues genial, jubílate lo antes posible, pero o retírate lo antes posible de tu trabajo, pero no te retires de la vida. O sea, sigue haciendo cosas, sigue buscando un círculo social. Porque es verdad, personas que tenían quizás un trabajo que les gustaba, que tenían un círculo social de compañeros, que tenían conversaciones, que el trabajo les obligaba a pensar, a escribir, a lo que sea, a comunicarse, y de repente se retiran, no tienen ningún tipo de hobby, su círculo social se reduce mucho y un círculo social reducido atrofia más rápido el cerebro, no tienes esa estimulación cognitiva, quizás te muevas menos porque antes caminabas a la oficina y de vuelta, pues evidentemente estos cambios van a acelerar ese envejecimiento tanto físico como cognitivo. Marcos, te podía preguntar, porque tú al final, bueno, has comentado al principio de que al final morir o envejecer se podría ver como una enfermedad y en el fondo hasta que no lo diagnosticas o lo reconoces como enfermedad tampoco le puedes poner farmacología asociada a esa enfermedad, o sea, es necesario ese reconocimiento. Y luego en tu libro hablas de ciertos compuestos que luego tocaremos que pueden ayudar o no, pero antes de entrar en eso, algunas claves en general de por qué envejecemos o se piensa por qué envejecemos, que comentas varias en el libro. A ver, más que por qué, o sea, el por qué envejecemos es lo que hemos explicado antes. ¿Por qué tenemos que envejecer? ¿Por qué existe el envejecimiento? Tiene que ver con esta selección natural, las mutaciones que se manifiestan, etcétera. Después yo hablo en el libro de lo que llamo los engranajes del envejecimiento, que es ya el cómo envejecemos. Vale, ya sabemos que el por qué envejecemos por esto, ¿no? La selección natural no puede eliminar esas mutaciones, etc. Y ojo, hay organismos que son, entre comillas, inmortales, ¿no? Que también es importante destacar que ese envejecimiento, incluso la muerte, no son leyes universales. No hay ninguna ley biológica que nos obligue a envejecer y a morir, que esto podemos tratarlo después. Pero en general, los animales envejecen a distintas tasas, pero envejecen. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Qué ocurre por dentro cuando se produce este envejecimiento? Y aquí hay un montón de lo que se llama de claves del envejecimiento. En 2013, Carlos López Otín, y colaboradores produjeron un paper muy interesante y ahí proponían 9 claves. Y el año pasado, cuando ya estaba con el libro, ahora 3 claves nuevas. Extendieron las claves del envejecimiento y metieron cosas que ya se conocían, pero que en los últimos años se ha aprendido mucho más sobre ellas, ¿no? Como el tema de la disbiosis de la microbiota, la inflamación, que antes no estaba directamente como clave del envejecimiento, ahora sí lo está. Y dentro de esas claves, de esos elementos que explican cómo vamos envejeciendo, hay muchos, ¿no? Tampoco quiero profundizar porque es un tema un poquito más de detalle, aunque en el libro lo toco por encima. Si quieres profundizamos en alguno, pues está el primero del que se habla es la inestabilidad genómica. Al final se va produciendo daños en el ADN y el ADN pues al final es el código de la vida. Y si ese código se va dañando por aspectos del estilo de vida, por el propio envejecimiento, pues evidentemente vamos a envejecer.
acortamiento de los telómeros, aunque es verdad que en los últimos años se ve que esto no es un factor tan relevante como se pensaba antes, pero cada vez que una célula se replica, pues se cortan sus telómeros, los extremos, digamos, del ADN celular, y eso hace que la célula a partir de cierto punto no pueda seguir dividiéndose. Se alcanza lo que se llama el límite de Hayflick y por tanto esa célula se muere. Y además, a veces no se muere, sino que se queda en un estado senescente, que se llama, generando inflamación, se convierte en esa manzana podrida que infecta al resto de las células, y de hecho la senescencia celular es, por tanto, otra de las claves que explican el envejecimiento. Tenemos, una preguntita sobre esto, Marco. Una preguntita sobre esto, precisamente, sobre las dos últimas que acabas de contar. Acortamiento de telómeros y células senescentes. Entiendo que las células senescentes son como células apagadas, que ocupan espacio, que pueden molestar, incluso generar inflamación, pero son como células apagadas. Bueno, y en lo del acortamiento no apagadas del todo. Yo las llamo, se llaman células zombie, o sea, no están vivas realmente porque no cumplen una función fisiológica, pero no están del todo muertas. Ahí están, ¿no? Como que no como las células del hortelano podemos llamarlas, ¿no? Que ni comen ni dejan comer, ni aportan cosas buenas, pero tampoco están ahí sin hacer nada, sino que van generando pues estas señales químicas que se entendía antes, que son una llamada al sistema inmunitario. Oye, sistema inmunitario, mátame, que no aporto nada. El sistema inmunitario con el tiempo también pierde capacidad de detectar y eliminar estas células senescentes. Y volvemos al concepto de antes, ¿no? Eliminar células senescentes supone un coste energético. Y por tanto un ratón que esas células senescentes no iban a suponer un problema porque se iba a morir antes porque se lo iba a comer una serpiente, pues nunca desarrolló capacidad de eliminar estas células. Animales que vivían más, pues quizás una mutación que mejorara la capacidad del sistema inmunitario de eliminar esas células, esa mutación sí se llegaría a manifestar, ¿no? Pero en resumen, son células que generan ciertos compuestos, entre comillas, tóxicos, elevan esta inflamación crónica de bajo grado y, por tanto, cuando se acumulan con el tiempo, pues van contribuyendo al envejecimiento. Ya. Y lo de los acortamientos de telómeros que has comentado, que creo que también es un factor bastante clave, muchos autores le hacen mucho hincapié. El matiz aquí quizás que yo veo es, a ver si estoy equivocado o no, estoy en lo cierto, que las células precisamente cancerígenas que se replican sin parar, precisamente lo que no tienen es este acortamiento de telómeros, con lo cual no se programa el reloj biológico para morir, esa célula. Exacto. Lo que hacen las células cancerígenas es expresar, sobreactivar la producción de telomerasa. La telomerasa es una enzima que tiene la capacidad de alargar estos telómeros. Y por eso el tema de los telómeros, como bien decías, quizás hace 20 años se le daba mucho énfasis. ¿Qué ocurre? Que se empezaron a hacer terapias para alargar los telómeros y se vio que cuando alargabas los telómeros de ratones, por ejemplo, pues sí, parece que rejuvenecían, pero desarrollaban mucho más cáncer, ¿no? Entonces, como que volvemos un poco a ese equilibrio que decíamos antes. Si mantienes ese alargamiento, esa telomerasa muy activa, pues vas a aumentar el riesgo de cáncer. Y por eso el cuerpo, a medida que maduramos, ¿no? La telomerasa está muy activa cuando somos embriones y los primeros años, porque hay un gran proceso de división celular muy rápido, pero después va apagando esa telomerasa gradualmente y ahora entendemos por qué. Porque activar la telomerasa es peligroso. Hay terapias un poquito más avanzadas que se están probando en ratones, que es activación selectiva. Vamos a producir más telomerasa de manera muy controlada, luego la apagamos, a ver si somos capaces de aprovechar lo bueno de alargar los telómeros sin elevar el riesgo de cáncer. Son cosas que están investigando, pero todavía falta mucho, ¿no? Yo aquí saco una lección de esto que estás comentando, y lo dices tú mucho en el libro, que al final muchas veces la virtud está en el punto medio, porque intentas hacer una cosa como lo que tú estabas mencionando y perjudicas por otro lado. O sea, encontrar ese factor no lineal que un poquito haga acción, te aumente la calidad de vida y la longevidad sin perjudicar otras cosas, es bastante complicado. Es complicado. Al final, la selección natural justamente lo que hace es buscar esos equilibrios, ¿no? O sea, yo qué sé, a la hora de definir cómo de duro es un hueso. Bueno, pues si el hueso es muy duro, tiene el beneficio de que se va a romper menos, eres más resistente, pero eres más pesado. Y por tanto vas a correr menos, te van a cazar más, tienes menos capacidad de cazar. Entonces es como, oye, pues el nivel óptimo es el de dureza de hueso.
Dicho esto, sabemos que después podemos modificar esos elementos con lo que hacemos, ¿no? Podemos decir, vale, los huesos que tenemos son estos, con esta dureza de nacimiento, entre comillas, y por tanto eso genera una osteoporosis y una rotura de cadera a los 65 o 70, vale, pero si entreno fuerza, pues puedo aprovechar lo bueno, ¿no? De no tener unos huesos demasiado gruesos, pero mantenerlos más tiempo para que esa rotura de cadera no se produzca, o se produzca a los 98 en vez de a los 70, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Digamos, venimos programados con ciertos equilibrios naturales que lograban ese equilibrio óptimo, pero actualmente, como conocemos más sobre lo que hay por debajo, podemos jugar un poco con esos equilibrios, digamos, y buscar un punto de equilibrio que sea más óptimo para lo que buscamos ahora. Y precisamente hablando de equilibrios y un poco por encima, tampoco sin entrar en mucho detalle, porque al final seguramente el oyente no está tan enfocado en tema de salud con tanta profundidad como a lo mejor tratas tú en tu podcast, en Radio Fitness Revolucionario, pero sí que un poco nos hables un poco de este equilibrio entre la ruta o la vía mTOR y la vía AMPK. ¿Qué quiere decir esto? Porque a mí me parece un tema fascinante también, ¿eh? Sí, es un tema súper interesante, ¿no? Y al final son, digamos, dos vías metabólicas, entre comillas, la mTOR y la AMPK. La mTOR, digamos que se activa cuando hay mucha energía disponible y por tanto lo que hace es enviar señales de reproducción, de regeneración de tejidos, desarrollo de masa muscular, de generar más división celular en general, ¿no? Y la AMPK es lo opuesto, sería como un detector de energía y lo que hace es disparar procesos más bien de reciclaje celular. Oye, hay poca energía ahí fuera, pues en vez de construir cosas a partir de lo que nos viene, vamos a ver qué basuría celular hay por aquí para eliminarla o reaprovecharla a la hora de construir nuevas moléculas. Hay poca energía, por tanto, vamos a producir más mitocondrias, que son esas productoras o esas centrales energéticas del cuerpo. Y las dos son muy importantes. Necesitamos tener periodos de división, de crecimiento, de regeneración del músculo, de los huesos, etc. Pero el mundo moderno, yo esto lo veo como si fuera el acelerador y el freno de un coche, ¿no? Ambos son importantes. O sea, si no tienes acelerador, pues no te mueves, no creces, no te desarrollas. Pero claro, si no tienes frenos, pues te vas a pegar una leche, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que durante toda nuestra historia evolutiva, como bien decías, ha habido cierto equilibrio entre mTOR y AMPK. El mundo moderno abusa mucho más de mTOR, ¿no? ¿Qué cosas activan mTOR? Pues la comida, ¿no? Sobre todo superávit constante, el calor. El calor, más que el calor, no expresar... El confort térmico, ¿no? El confort térmico, exactamente. Esa sería la definición, sí. ¿no? Por ejemplo, tanto el calor intenso como el frío intenso activan AMPK. La actividad física es un gran activador de AMPK, por ejemplo, porque vaciamos los niveles de glucógeno, de glucosa y por tanto el cuerpo entra como activa autofagia, activa regeneración. La comodidad en general y la abundancia activa mTOR y la escasez y el sufrimiento, entre comillas, activa AMPK, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que vivimos una sociedad muy cómoda de abundancia que, por supuesto, tiene cosas muy buenas, pero nos exponemos mucho menos a esos momentos de AMPK, ¿no? De actividad física, de esfuerzo físico, de frío, de calor, de periodos de ayuno. Y por tanto hay un desequilibrio moderno hacia más mTOR y esto pues evidentemente influye o perjudica la salud. Qué interesante. Además, recuerdo cuando estuve hace un mesecito por allí, por tu zona, por Gijón, que te preguntaba, oye, ¿y el impacto que puede tener el libro? Dices, sí, puede tener impacto, pero en el fondo lo que conocemos que alarga la vida y da más calidad de vida es un poco lo de siempre. Pero a mí, leyendo el libro, no creo que sea solo lo de siempre. Hay mucho matiz que te puede ayudar mucho. Y también ligándolo con esto, poco tiempo después estuve en un campamento de Pedro Vivar, que desde aquí un saludo, y precisamente todo el entrenamiento que hacíamos en el camp era activar vía AMPK, es decir, un montón de estresores juntos, que es en plan, oye, si eres capaz de aguantar esta dosis hormética, luego cuando estés tranquilo también vas a disfrutar más, es como que expandes tu zona de confort. Y ahí metíamos muchos estresores combinados, de forma calibrada, pero combinados. ¿Cuáles serían para ti, Marcos, aquellos estresores que nos pueden dar una dosis hormética para activar esta ruta AMPK y que en el fondo nos pueda aumentar poco a poco la calidad de vida, o por lo menos ralentizar esa edad biológica que vamos ganando?
Sí, esto está muy ligado con el concepto de hormesis, ¿no? Al final, la hormesis se refiere a que ciertas cantidades de estresores que en exceso nos dañan, en su dosis adecuada nos pueden beneficiar. Y esto de la hormesis es un concepto o es una capacidad biológica muy bien conservada evolutivamente. ¿A qué me refiero? A que no es algo que surgió hace 10.000 años por una mutación, sino que lo vemos en las células más primitivas. Al final, las células, cuando tienen mucho alimento y están muy cómodas, pues se activan, ¿no? Y empiezan a crecer, a dividirse, y al revés, cuando restringimos alimento, cuando las enfriamos, lo que hacen es como activar un modo de regeneración, preservación. Y se ha visto, pues eso, desde células básicas a gusanos, incluso ratones, que al aplicar estos estresores, los animales viven más, ¿no? Entonces, ojo, también igual viven peor, ¿no? Entonces, aquí lo de siempre es el equilibrio entre exponernos a estos estresores, que son, entre comillas, duros cuando los vives, pero que van a tener estos beneficios a largo plazo. ¿Cuál es mi estresor favorito, mi hormesis favorita, mi activador favorito de MPK? Sin duda la actividad física, de lejos, ¿no? La actividad física es tan beneficiosa porque es un estrés hormético. Yo siempre digo que si te haces una prueba médica justo después de un entrenamiento de CrossFit, te van a ingresar en la UCI, ¿no? Si no supieran que has hecho ese entrenamiento de CrossFit. Frecuencia cardíaca 180, yo qué sé, presión arterial 220, inflamación, dicen, oye, te vas a morir, ¿no? Pero justamente esos estresores puntuales y cortos hacen que el cuerpo mejore a futuro, que vivas más, etc. Después, aspectos como los ayunos, que también hemos perdido. Ahora estamos todo el día comiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y el ayuno está muy ligado también a la restricción calórica, que es otro estresor que, aplicado de manera puntual, nos puede ayudar. Mencionábamos antes el calor. Las personas que se exponen a sauna con frecuencia viven más. La exposición al frío, que también es verdad que hay muchos menos estudios sobre el frío que sobre el calor, pero también genera una respuesta antiinflamatoria y una respuesta fisiológica muy interesante. La altura, la hipoxia. También se ha visto que las personas que viven en altura, pues en general tienen vidas más largas, ¿no? Hay estudios interesantes en poblaciones en los Andes, en Nepal, que diferencias poblaciones con los mismos hábitos o muy similares, pues vivir 1.500 metros más arriba o más abajo respecto al nivel del mar, pues influye ligeramente en la esperanza de vida, ¿no? O cosas que podemos hacer y además ayudar a los demás, perder sangre o donar sangre, que es algo que evolutivamente parece lógico pensar que nuestros ancestros sangraban, se cortaban, se rozaban, y hoy es raro que perdamos sangre, ¿no? Bueno, pues perder algo de sangre, que hoy podemos lograr con las donaciones, pues también se ha visto que es un estresor hormético que puede hacer que vivamos más, ¿no? Forzar un poco al cuerpo a regenerar sangre nueva. Entonces, son muchas pequeñas cosas, sin hacer ninguna locura, pero que combinadas pues pueden efectivamente, punto uno, ayudarnos a vivir mejor ahora con más vitalidad, y además ayudarnos a vivir más en el futuro. Como siempre, el problema de esto es que todo en exceso se convierte en lo opuesto. Si ayunas mucho, te mueres. Si te expones a mucho frío, te mueres. O el sol, que se habla generalmente cuando se habla del sol en los mensajes entre comillas oficiales, el sol es el demonio, ocúltate del sol, que envejece, cáncer de piel. Bueno, la dosis adecuada de sol es muy beneficiosa. Las personas que más se esconden del sol mueren antes, porque no tienen niveles adecuados de vitamina D, no tienen producción de óxido nítrico, pero es verdad que mucho sol es malo, mucho sol fotoenvejece. Entonces, como siempre, es buscar esa dosis adecuada, usarla con inteligencia para vivir mejor en el presente y vivir más en el futuro. Mira, precisamente de esto que comentabas tú, de estos estresores horméticos, yo saco como 3 puntos que es difícil muchas veces aplicarlos, porque de alguna forma cuando lo empiezas a acumular en tu vida es como que estás llevando hábitos o una actitud diferente a la inmensa mayoría de las personas. Y al ser diferente tienes como esa presión social, ¿no? O sea, lo veo como que muchas veces cuesta incorporarlo simplemente por la presión social. Y luego lo que tú bien dices, luego tienes que tener, que a lo mejor te alarga más la vida, pero oye, a lo mejor... Tiene una frase por ahí Pedro Vivar que me la dijo en el camp que me encantó. Para determinadas actividades me dice, oye, yo soy estoico, pero no gilipollas. O sea, claro, no voy a estar constantemente sufriendo a lo largo del día sin motivo. Y luego otra tercera cosa que apunto en esto de las dosis horméticas, que creo que hay que tener cierto cuidado en ciertas cosas. Es decir,
creo que hay que usar principio de precaución, sí, integrando cosas, pero tampoco seas tu cobaya con tu propio cuerpo de determinadas cosas que tampoco puedan tener un nivel de evidencia científica muy elevada. Evidentemente, las cosas que estás comentando tienen total respaldo científico, las saunas, el frío, el sol de forma calibrada, las apneas, tienen bastante evidencia, pero el resto de cosas, yo siempre digo, oye, vamos a experimentar, pero de a poco, y prefiero no experimentar yo primero con mi cuerpo. 100%, por eso yo siempre que hablo de los estresores horméticos, priorizo evidentemente todos aquellos a los que nuestro cuerpo está muy bien adaptado, que hemos experimentado en el mundo ancestral en el que evolucionamos durante decenas de miles de años, ¿no? Por eso ya de entrada suena raro cuando te dicen, oye, es que cuidado que si te saltas una comida o haces ayuno va a ocurrir esto, vas a perder masa muscular, vas a ralentizar el metabolismo. Es como, vamos a ver, ¿en serio? ¿Crees que no estamos bien adaptados a pasar 16 horas sin comer, ¿no? O lo mismo con la actividad física, o lo mismo con el resto de factores. Pero evidentemente, en el mundo de la longevidad hay también mucho charlatán, entre comillas, que proponen cosas realmente absurdas, ¿no? Yo por eso, en esta línea, el capítulo, creo que es el 10, podría equivocarme, hablo de suplementos, ¿no? Y empiezo con la historia de un emperador, bueno, con la historia de los emperadores chinos, que desde hace miles de años pues tenían esta obsesión por encontrar el elixir, ¿no? Y un emperador que no me acuerdo del nombre, Xi Huang puede ser. Bueno, él, uno de los más conocidos, que fue el que unificó China, el que construyó la muralla china, la Gran Muralla, pues él ordenó a sus alquimistas que le encontraran la fórmula de la inmortalidad. ¿Qué ocurre? Pues que tampoco sabían mucho los pobres alquimistas y dijeron, vamos a ver qué pasa aquí con el mercurio, que si ponemos un poquito de plomo, bueno, total, que se murió el hombre, ¿no? Y esto ocurrió con muchos emperadores posteriores, hasta que llegó un emperador que tampoco me acuerdo del nombre, que en el siglo ya XVIII dijo, oye, iros a la mierda todos los alquimistas, yo no me voy a tomar nada de esto. Y curiosamente este emperador vivió vivió 80 y pico años, casi 90 años, ¿no? Entonces, es paradójico que al decir, oye, paso de probar estas cosas, vivió mucho más que los anteriores, ¿no? Y un poco el mensaje es este, que es lo que tú dices. Aprovechemos todo lo que sabemos, por supuesto, pero también tengamos cuidado en lo que hacemos con nuestro cuerpo, en probar cosas que, oye, no tienen ninguna evidencia, que puedan ser peligrosas, cosas a las que no estamos bien adaptados porque nunca hemos estado expuestos a ellas. Entonces hay que tener cuidado con eso, y por eso precisamente ese capítulo que es de suplementos, pues empiezo con esa historia, ¿no? Y de nuevo, por suerte, ahora sabemos mucho más que antes, no hay mercurio en los suplementos ni plomo, pero es verdad que hay ciertos suplementos que se promocionan por gente muy conocida, pero que realmente tienen poco respaldo. Es verdad que, a ver, lo más probable que ocurra con estos suplementos es que pierdas dinero. No tienen un impacto negativo en la salud, en dosis normales, pero bueno, hay cierto riesgo o que te puedas equivocar con la dosis. Entonces, todo lo que sea suplementos o cosas entre comillas más modernas o exponerte a terapias tipo células madre o cosas que se están haciendo ya, pues bueno, hay que ser más cauto y esperar a que tengamos evidencia más sólida en general, ¿no? De hecho, creo que comentas en el libro que cierta suplementación con antioxidantes en media te acaba restando años de vida, incluso. Exacto. Justamente durante décadas, desde los años 50, se pensaba que el envejecimiento se producía principalmente por los radicales libres. Y dijeron, vale, pues los radicales libres hemos encontrado el veneno y por suerte tenemos el antídoto, que son los antioxidantes. Y de repente todo el mundo se volvió loco tomando antioxidantes y luego se vio que, resulta que la gente que tomaba antioxidantes, ¿no?, en dosis altas morían más, tenían más riesgo de cáncer. ¿Por qué? Pues volvemos al concepto de equilibrio, porque es verdad que muchos radicales libres son malos, fruto quizás de disfunción mitocondrial, que no lo comentamos antes, pero es otra de esas claves del envejecimiento, y por tanto mitocondrias que no funcionan bien elevan en exceso radicales libres, que dañan las células, generan daño en el ADN, y esto es verdad y es un problema. Pero cuidado, que los radicales libres son una molécula señalizadora. La actividad física eleva los radicales libres porque es una forma de decir, oye, ha habido aquí un daño, hay que hacer una reparación de tejidos. Son una molécula señalizadora y cuando los anulas con cantidades muy elevadas, dosis muy altas de antioxidantes, pues resulta que envejecemos antes y morimos antes, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en alterar desde fuera, en alterar con terapias, con suplementos, ciertos equilibrios, ¿no? Al final el cuerpo
tú hablas mucho de los sistemas complejos, el cuerpo es una muy buena definición de un sistema complejo y que si lo tocas por aquí, pues es probable que responda por allá de maneras que no son fáciles de predecir, ¿no? Y no lineal, además. Y no lineal, efectivamente. Entonces tenemos que estar abiertos a todas estas tecnologías que tenemos, por supuesto, y muchas de ellas ya nos han ayudado muchísimo y nos seguirán ayudando, pero bueno, de manera cauta y viendo bien que pisamos en terreno sólido, ¿no? Mira, precisamente hablando de esto, de pisar en terreno sólido, y es algo que has tratado un poquito por encima, pero me gustaría saber un poco tu opinión, porque tú has sido como ferviente defensor del uso de la exposición solar de forma inteligente y calibrada versus el mensaje puramente negativo de la exposición al sol. Yo, de hecho, mira, te lo voy a comentar. Mi padre falleció de melanoma, o sea, es decir, es el peor cáncer de piel, y además falleció justo nada más jubilarse, esto que comentábamos de que cuando te jubilas te puedes fallecer. Y yo le pregunté a la dermatóloga, oye, ¿qué debería hacer? Me dijo, pues oye, por riesgo familiar no deberías exponerte nunca al sol y tomarte vitamina D. Ahora, investigando por mi cuenta, creo, con todos los respetos, que fue un consejo bastante malo, bastante nefasto. Pero ¿cuál es tu opinión de la exposición inteligente al sol calibrada, teniendo en cuenta que también el sol, como me comentas, puede generar fotoenvejecimiento y puede generar también acumulación de daño solar? Es decir, toda la exposición solar que tienes, aunque no te quemes, el cuerpo va acumulando daño solar. ¿Cuál sería tu opinión, Marcos? Sí. A ver, lo que yo intento hacer, bueno, primero, como bien dices, el problema de estos temas es que se ha polarizado, ¿no? Y tenemos esa visión más dermatológica, que es lo que te han dicho a ti, oye, ocúltate del sol, no te expongas al sol y suplementa con vitamina D, como si el sol solo fuera vitamina D, son muchas más cosas, ¿no? No podemos, digamos, reemplazar el sol por un suplemento, desde luego. ¿Qué ocurre? Que también ahora tenemos voces en el lado totalmente opuesto, ¿no? El sol es el dador de vida y lo más importante es el sol y no produce cáncer. Si te produce cáncer es porque te alimentas mal o tomas aceites poliinsaturados, tonterías así, ¿no? Entonces la realidad para mí está en un punto intermedio. El sol, el exceso de sol produce cáncer. Evidentemente, si vas a una tribu, a los Hadza, a los Masái, pues no están ahí a las 12 del día tomando el sol, se ocultan debajo de un árbol, ¿no? Pero es verdad que su estilo de vida les obliga, entre comillas, a exponerse varias horas al día al sol. Y esa exposición se asocia con más esperanza de vida, no con menos. ¿Qué ocurre? Que eso tiene un precio. Evidentemente el sol produce fotoenvejecimiento y daño, o sea, produce mutaciones en las células en exceso que pueden disparar un cáncer de piel, un melanoma, que es, como bien decías, el más peligroso, porque el cáncer de piel, digamos, no melanoma, es un cáncer muy benigno. O sea, si quieres tener un cáncer sería ese. Muy benigno, cero mortalidad, se quita en una clínica normal, cero problemas, ¿no? Entre comillas. Mejor no tenerlo, evidentemente, pero cero problemas. Y lo que yo hago, ¿no? O sea, ¿cómo intento yo equilibrar estos mensajes o estas realidades? Pues personalmente me pongo protector en la cara. La cara es una piel, punto uno, más fina, con lo que se envejece más rápido y además la tienes expuesta todo el día. Yo me pongo fotoprotector, pero después en el resto del cuerpo no. Por ejemplo, suelo entrenar al final de la mañana, que es como la mejor hora para obtener vitamina D, entre las 11, 12, 1. Entreno fuera, pues oye, es una exposición de 40-45 minutos, un poco más, tampoco estoy todo el tiempo al sol. Y con ese espacio tienes suficiente exposición al sol. Bueno, esto depende, ¿no? Invierno, verano, pero en general tienes suficiente para producir vitamina D, la que necesitas, óxido nítrico, el que necesitas, optimizar los ritmos circadianos, que también es importante el sol para esto, pero sin exponer en exceso la cara, protegiendo la cara y, pues eso, exponiendo las piernas y todo el torso, ¿no? Pecho, espalda, etc. Y mis niveles de vitamina D cuando hago eso, pues son buenos, son de más de 40. Cuando lo hago menos tiempo, pues veo que bajan a 30 y pocos, incluso he tenido en alguna analítica de hace tiempo 28, creo que es lo mínimo que he tenido, ¿no? Y en ese caso suplementaba. Entonces, creo que va por aquí, es decir, no ocultarse del sol, porque insisto, las personas que más se ocultan del sol viven menos, pero tampoco pensemos o creamos estas ideas de que el sol es beneficioso en cualquier dosis y no usemos protector. Te van a salir manchas, van a salirte más arrugas, te vas a estropear más la cara y al final sintetizamos poca vitamina D por la cara. Es mucho mejor obtenerla a partir de brazos, piernas, el resto del cuerpo, que obtener vitamina D a través de la cara. Entonces, creo que ese es el mensaje principal que yo daría.
que hay matices, si es invierno, si hay verano, a partir de cuáles niveles. Hay gente que por genética tiene niveles más altos y quizás pueda ser un poquito más cauto, gente que al revés, que por naturaleza le cuesta más sintetizar vitamina D y deberías ponerse un poquito más, depende del color de tu piel. Hay muchos parámetros, pero como mensaje general iría por ahí. Me gusta, además es más o menos exactamente lo que hago yo igual. Depende incluso de tu raza genética, claro. Todo este tipo de cosas. Y luego has comentado otra cosa que a mí me gusta mucho. Vienes a decir, claro, que el cuerpo humano, en general cualquier ser vivo es un sistema complejo. Además, complejo de lo de verdad, con mucha... Complejo, con causalidad circular, dependencia del camino, comportamientos autoemergentes, o sea, un montón de factores. Pero comentas que el músculo, lo dices en tu libro, y lo has mencionado un poco de pasada, yo lo veo como una reserva patrimonial de salud. O sea, es como, en un sistema complejo sería como el amortiguador, el que te hace que una perturbación bastante grande no te saque de fase. Te mantiene en fase, te mantiene en equilibrio. Sí. ¿Cómo lo ves tú, esta aproximación? Y sobre todo, quiero preguntarte, porque tienes una pirámide en el libro de actividad física que has comentado que es como el factor clave para aumentar la calidad de vida. Coméntanos un poco cómo es esa pirámide y cómo influye en esa reserva patrimonial de salud que es tu musculatura y tu cuerpo. Sí, como bien dices, ¿no? El músculo hasta hace no mucho se veía únicamente como un tejido contráctil. El entrenamiento de fuerza se veía como una, no sé, era más una actividad que hacías por vanidad, por verte bien en el espejo, pero lo único importante era tu corazón y hacer cardio, ¿no? Por suerte, en los últimos 10, 15 años, pues esta visión ha cambiado porque nos hemos hecho conscientes de la importancia que tiene el músculo. Se entiende ahora el músculo como un órgano endocrino en toda regla, que produce un montón de mioquinas antiinflamatorias, anticancerígenas, que tienen un efecto beneficioso en el cerebro, sobre todo la BDNF, que es una especie de fertilizante neuronal, y por tanto se le da mucha importancia al músculo. O vemos que las personas que tienen más masa muscular tienen menos riesgo de desarrollar cáncer, o si desarrollan cáncer, mucha menos mortalidad, mucho menos riesgo de diabetes o de problemas metabólicos, porque actúa como sumidero de glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, dicho esto, es verdad que si hablamos de longevidad, hay una correlación mayor entre fuerza y longevidad que entre músculo y longevidad, ¿vale? Pero bueno, músculo y fuerza están muy ligados, ¿no? Para ganar fuerza hay que ganar músculo en general y al revés. Si ganas más músculo, pues al final ese músculo va a ejercer más fuerza. Pero si mirásemos solo un parámetro, parece que la fuerza explica mejor o es un mejor indicador de tu edad biológica, como decíamos antes, que el tamaño simplemente de... O sea, fuerza gana hipertrofia en cuanto a longevidad, sí, entiendo. Sí, es un mejor, o sea, correlaciona mejor o es un mejor predictor. Pero como digo, son dos variables, músculo y fuerza, que están muy ligados, ¿no? Entonces, eso implica que tenemos que trabajar fuerza, que es algo que, insisto, durante décadas no se le daba prioridad, no se le daba importancia. Pero volviendo a esa pirámide que me preguntabas, en la base al final no está ni el cardio ni el entrenamiento de fuerza. Está lo que hemos hecho toda la vida y lo que siguen haciendo muchas sociedades longevas, que no van al gimnasio, lo que hacen es moverse mucho. O sea, su vida requiere movimiento, ¿no? Y por tanto, antes de empezar a hablar de entrenamientos específicos, si es mejor hacer este tipo de HIIT o aquel, o hipertrofia, fuerza, potencia, es, oye, primero muévete mucho. En el mundo moderno esto no es fácil, ¿no? Y hay muchos tipos de movimiento, pero al final tenemos que cuantificarlo. Y para cuantificarlo, pues está esta propuesta que se asocia con más longevidad de intentar caminar 8.000, 10.000 pasos al día. Pero esto no es binario, no es que por debajo de 8.000 no hay beneficio y a partir de 8.000 sí. No, evidentemente no es así. O sea, si caminas 3.000, pues pasar a 5.000 te va a ayudar mucho. Si haces 5.000, pues pasar a 7.000 te va a ayudar no tanto como pasar de 3.000 a 5.000. Hay rendimientos decrecientes y es verdad que a partir de 10.000 parece que no hay más beneficio a nivel, ojo, de mortalidad, pero hay más beneficio en cuanto a mejor forma física, ¿no? Entonces, esa base es muévete más, muévete más. Sobre todo en personas que llevan vidas como las nuestras, ¿no? Nuestros trabajos, pues yo siempre digo que a veces tener un blog de salud o un podcast de salud no es muy saludable porque son muchas horas aquí enfrente de la pantalla, grabando, escribiendo. Luz artificial, ¿no? A veces. Claro. Sí. Entonces, si llevas este tipo de vida, que para bien o para mal es el de la mayoría en el mundo moderno, pues intenta encontrar esos espacios de movimiento. Hablo en el libro de conceptos que son muy interesantes, de snacks de movimiento, microentrenamientos, este tipo de cosas. En el siguiente nivel de la pirámide, pues ya metemos esa dualidad, ¿no? De entrenamiento de fuerza por un lado y entrenamiento más aeróbico por otro, entrenamiento más bien suave, lo que llamamos zona 2, quizás un poco de zona 3.
Y en la punta de la pirámide, pues esfuerzos máximos, pero evidentemente con menos frecuencia, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, HIIT, distintas variantes de HIIT, que es explorar realmente el rango máximo de frecuencia cardíaca, descansos y mejorar la capacidad de elevar pulsaciones rápido, de recuperar pulsaciones rápido. Pues también se ha visto que es muy interesante para mejorar el corazón y para mejorar la capacidad física, ¿no? Entonces sería algo así, y meto en los laterales de la pirámide otros componentes quizás menos importantes, pero que no debemos descuidar, ¿no? Como la movilidad por un lado, que nos va a proteger articularmente, va a prevenir lesiones, y por otro lado el equilibrio. Muchas caídas que ocurren con la edad tienen que ver con esa pérdida de capacidad de equilibrar el cuerpo, ¿no? Y por tanto eso deriva una caída. Las estadísticas nos dicen que si te rompes la cadera con 60 años, tu mortalidad se multiplica. O sea, tu probabilidad de morirte en los próximos 2-3 años se eleva como al 30%, ¿no? Entonces, queremos evitar esas caídas que derivan muchas veces en fracturas que restan mucho en la calidad de vida, y mejorar la fuerza y el equilibrio es una buena forma de hacerlo. No sé si incluso llegué a leer que era 50% más que 30%, no sé si estoy equivocado. Lo de cuando te rompes la cadera los años siguientes. Depende si eres hombre, mujer, depende de más factores. Pero bueno, sí, es bastante. Entre 30 y 50 puede ser, sí. Me quedo sobre todo para que el oyente lo visualice fácilmente. Zona baja intensidad abajo del todo. Luego entrenamiento por encima de fuerza combinado con entrenamiento de zona 2, que sería como correr pero pudiendo hablar, vamos a decirlo así. Exacto. Y por encima sería como con menos frecuencia a la semana entrenamiento interválico de alta intensidad. Justo. Así a grosso modo, ¿no? Interrumpimos muy brevemente la conversación para hacerte saber que si quieres seguir formándote con nosotros, puedes hacerlo en nuestra web, píldorasdelconocimiento.com. Allí encontrarás especialmente 2 novedades. Píldoras del Conocimiento Pro, que es toda la formación en un único pago, con acceso de por vida, con acceso a la comunidad, con acceso a los directos, con contacto directo con nosotros, etc. Luego también tienes, y en preventa, la nueva formación que se llama El Metajuego, Máster en Complejidad Estratégica. Si te interesan estos temas, date prisa porque estará en preventa por un tiempo muy limitado. Sin nada más, seguimos con la conversación. Y luego hablar de otra cosa, que es la pirámide de la alimentación. Y te tengo que reconocer, te lo comentaba por privado, que cuando leí tu libro de Salud Salvaje, que lo leí relativamente hace poco, no lo había leído, pensaba que ya conocía todo, y la verdad te tengo que reconocer que me gustó mucho porque sintetizas muy bien mucha información, aparte que ya lo sabes que escribes, tienes mucha virtud escribiendo porque no escribes palabras de más. Si lo puedes escribir en 4 palabras, mejor que en 15. Entonces creo que vas muy al grano y está muy bien. Te quería comentar, en este libro hablas de la pirámide de la alimentación y recuerdo que en ese libro, en Salud Salvaje, venías a decir como que no es tan importante qué porcentaje de macronutrientes tomes, más que nada es escuchar tu propio cuerpo, ese adipostato, que cuando no tomas ultraprocesados, es decir, cuando comes comida real, es muy bueno ajustando cantidades. Es decir, si te vas a enfermar de no sé qué y el cuerpo como que quiere vitamina C, te cambia el gusto a tomar un poquito más de naranjas, ¿vale? Es como ese adipostato que es como la causalidad última. Entonces, mi pregunta es, ¿cuán importante es la pirámide de alimentación que propones tú aquí? O casi como si dijéramos principio de Pareto, come comida real y la distribución interna da un poco igual. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si vemos esas poblaciones ancestrales, no ancestrales, voy a refrasearlo, poblaciones actuales, contemporáneas, que tienen unas esperanzas de vida elevadas, vemos que comen de manera muy distinta. Comen cosas muy distintas, unos más vegetales, otros más animales, distintas cantidades de grasa, de carbohidrato, y al final lo que es común es justamente eso, o sea, que comen comida de verdad. Entonces, sin duda, si tengo que encontrar ese Pareto, ¿no? Que 20% de recomendaciones van a explicar el 80% de tu longevidad y vitalidad, te diría que el primero sería, sin duda, comida de verdad, ¿no? El segundo sería en la cantidad adecuada, o sea, por ejemplo, si eres capaz de mantener un buen ratio músculo-grasa, tienes mucha más flexibilidad sobre lo que comes. O vemos que personas con distinta alimentación, pero con un buen ratio músculo-grasa, pues vemos que la alimentación parece no influir mucho. O sea, si la alimentación que ingieres, que usas, te ayuda a mantener un buen ratio músculo-grasa, ojo, alimentación y entrenamiento, tienes mucha más flexibilidad.
Y punto 3, suficiente proteína. Que el tema de la proteína luego podemos comentarlo porque es como quizás el tema más controversial, más controvertido. Cuando hablamos de alimentación, ¿no? Están los que recomiendan proteína muy baja y otros los que, oye, que si vemos estudios en humanos, que para mí es lo más importante, personas que consumen más proteína que la recomendada, que la famosa 0,8 por gramo por kilo al día, pues viven mejor, tienen menos sarcopenia, tienen menos caídas, más masa muscular, más fuerza, que como decíamos antes, correlaciona muy bien con longevidad. Y yo creo que esos 3 elementos son lo principal. Si comes comida real, si ingieres suficiente proteína y luego consigues mantener un buen ratio músculo-grasa, lo demás es menos importante. ¿Se puede optimizar? Por supuesto. Sabemos que hay ciertos compuestos que tienen efectos directos sobre todas esas claves de envejecimiento que hemos comentado antes. Por supuesto. Pero si aplicamos Pareto y no quieres complicarte mucho la vida, si tienes esos 3 elementos, si controlas estos 3 factores, tienes el 80% ganado. Vale, y te quería comentar como 2 temas polémicos por profundizar un poco en el entendimiento de esto de la comida real, etc. Tú dices en el libro, que además me encantó, es cuanto más larga sea la vida de tu comida, más corta será la tuya. Y entiendo que por ahí priorizas la comida real, claro. Y como siempre que digo cosas así es, pero la miel aguanta muchos años. Yo, bueno, sí, frutos secos también, sí. Pero como regla general, ¿no? Me refiero que si tú puedes tener algo durante meses en la estantería y eso no se pudre, bueno, sospecha, ¿no? O sea, evidentemente me refiero sobre todo a los ultraprocesados. Alimentos que, bueno, pueden estar años ahí en la bolsa y no pasa nada. Sin embargo, la fruta, la verdura, pues evidentemente el pescado, el pollo, todo esto tiene fecha de caducidad, ¿no? Cosas que puedes mantener ahí, que llevan muchos preservantes, todo refinado, con lo que no hay bacterias que se coma eso, o lleno de azúcar. La Coca-Cola, pues ¿por qué no hay bacterias ahí? Porque ninguna bacteria puede sobrevivir con tanta azúcar, ¿no? Entonces, como regla general, nuestra comida debería tener fecha de caducidad. Si es comida fresca, no procesada, en general pues dura menos que la comida ultraprocesada, ¿no? Y como regla general, sabiendo que no es un heurístico perfecto, pero nos ayuda un poco a entender que lo importante es comida que pueda pudrirse, comida que se pasaría si la dejas ahí durante semanas, ¿no? Mira, hay otra polémica que sería, tú has mencionado que un tercer pilar importante en la nutrición es cumplir con los mínimos de proteína por kilo corporal, vamos a decirlo así, gramos de kilo por masa muscular o por tamaño de tu cuerpo. A mí me genera cierta fricción por qué se enfoca tanto en proteína y no en grasas o en hidratos. ¿Por qué ponemos mínimo de proteínas y no de otros macronutrientes? Porque la grasa o el carbohidrato no tienen un papel estructural importante. El carbohidrato prácticamente ninguno, o sea, no tiene un papel relevante en el cuerpo. Las grasas sí se usan como materia prima para las hormonas, en las membranas celulares, pero poquito, no hace falta mucha grasa para eso. Sin embargo, la proteína es materia prima que no solo tiene un componente estructural brutal, o sea, casi todo lo que forma nuestro cuerpo es proteína en gran medida. Si quitamos esa reserva energética que es la grasa, o el glucógeno que es muy poquito, si hablamos de estructura y no de reserva energética, de estructura, pues casi todo es proteína. Casi todo es proteína y al final necesitamos aminoácidos para producir otros aminoácidos que hacen otras cosas. No es casualidad que los genes que codifican proteínas, no codifican ácidos grasos, no codifican moléculas de carbohidrato, codifican proteínas. Todo en el cuerpo, tanto a nivel de estructura o casi todo, es proteína, ¿no? Las enzimas, los receptores, las proteínas transportadoras, pues son proteínas. Y por tanto necesitamos esa proteína. Y si vemos por qué, qué dispara la fragilidad cuando somos mayores, esas fracturas, esa sarcopenia, es déficit de proteína. Ojo, y también de actividad física, por supuesto, ¿eh? O sea, si consumes mucha proteína pero no te mueves, tampoco vas a lograr nada. Al final el cuerpo requiere ese estímulo, ¿no? Vale, ¿qué hago con estos aminoácidos? ¿Construyo músculo o los meo? Bueno, pues eso depende de qué estímulo le das al cuerpo. Y por tanto la proteína tiene ese papel estructural que evita la fragilidad que no tiene la grasa o el carbohidrato. Al final el cuerpo, si hablamos de energía, es muy flexible. Puede obtener la energía que necesita, pues tanto de la grasa como del carbohidrato. Ojo, también de la proteína, pero siempre decimos, ¿no?, que obtener energía de la proteína es como calentar tu casa quemando los muebles. Lo puedes hacer, pero no es muy recomendable. El cuerpo solo va a quemar proteína como energía a ver si le sobra mucho y sobre todo si hay ya déficit de glucógeno, o sea, de glucosa o de grasa.
Entonces el cuerpo es bastante, sobre todo si tienes buena flexibilidad metabólica, que esto daría para otra charla, pues puede elegir, oye, ¿qué hay? ¿Más grasa? Pues uso más grasa como energía. ¿Qué hay? ¿Más carbohidrato? Pues uso más carbohidrato como energía. Pero no puede inventarse la proteína, ¿sabes? La proteína tiene que estar y por eso hacemos más énfasis en este macronutriente. Vale, y la tercera polémica que te quería plantear sobre este tema de la comida, que en el fondo tú planteas la pirámide, que por cierto digo, quien quiera profundizar en todo esto, porque tampoco vamos a destriparlo entero, porque es súper denso el libro, súper potente, que se lo compren, que lo lean o que se lo preste a alguien, pero en esa pirámide, abajo del todo, pones un tema que a mí me empieza a parecer polémico, sobre todo en ciertos divulgadores. Tú pones como base, que es la base de la pirámide mediterránea de toda la vida, las verduras y las frutas, dando más prioridad, por supuesto, a las verduras que a las frutas. Hay cierta tendencia divulgadora últimamente que se está empezando como a demonizar un poquito las verduras o ciertas legumbres, que no son verduras, por el tema de los antinutrientes. Es decir, como estrategia de defensa de las verduras o de los vegetales, oye, pues si es más difícil digerirlo y genera gases, pues va a haber menos tendencia a que los depredadores me coman. Sin embargo, las frutas, como se digieren bien, tienen colores llamativos, más fructosa, más dulce para el paladar, es una estrategia evolutivamente inteligente, se llama estrategias evolutivamente estables, porque tú te lo comes y esparce las semillas, le ayudas a reproducirse, mientras que el vegetal un poquito menos. ¿Cuál es tu punto de vista y por qué lo pones en esta parte de abajo de la pirámide? Bueno, está en la parte de abajo porque si hay algo poco controvertido en las personas que miran literatura científica, que deberían ser todas, cualquier divulgador que hable de esto debería decir, oye, ¿qué ensayos clínicos tenemos? O sea, ¿qué ocurre en un grupo de personas cuando comen más verdura y cuando comen menos? Y luego, ¿qué nos dice la evidencia ya, estudios observacionales en millones de personas? Y cuando tenemos ensayos clínicos, ¿no? Que se refiere a que podemos aislar esa variable. Este grupo de personas come más verdura, este menos. Y vemos qué pasa en 3 meses, 6 meses, 1 año. Es muy difícil hacer un ensayo clínico a más de 1 año, 2 años. Y vemos que la gente que come más verdura, pues tiene mejores prácticamente cualquier indicador que quieras mirar, perfil lipídico, glucosa, cualquier proteína que quieras medir, inflamación, pues cualquier parámetro mejora en el grupo que come más verdura. Y luego tenemos los ensayos, o sea, los estudios observacionales, que sí pueden medir millones de personas o analizar millones de personas durante décadas. Y se ve claramente que los que comen más verduras tienen menos enfermedad, viven más, ¿no? Entonces, es que es evidente, solo hay que mirar la literatura. Y si alguien te dice, no, la verdura es mala y no te nombra ni ensayos clínicos o grandes estudios observacionales, dices, bueno, ¿qué te estás inventando? ¿Qué te van a mostrar? Mira, aquí hay este estudio en ratones que se le dio oxalatos y se le dio una cantidad alta de fitatos. Vale, sí. ¿Y tú crees que esto es relevante? ¿Crees que esta evidencia que estás mostrando se puede comparar con esta otra en humanos reales, con comida de verdad? No tiene sentido, ¿no? Y además lo curioso, si hablamos ya del aspecto más fisiológico, pues ocurre algo conectado con lo que decíamos antes, hormesis. Estos antinutrientes, esos pequeños venenos, sabemos que lo que hacen es activar mecanismos de defensa. Es verdad que las verduras no tienen ningún interés en ser parte de tu cena. Quieren que te comas la fruta, evidentemente, que esparzas las semillas por ahí lejos, pero no quieren que te comas el tallo porque se mueren, evidentemente. Entonces producen ciertos compuestos que serían capaces, sin duda, quizás de matar a unos pequeños insectos, pero que, punto 1, las verduras que comemos ahora son muy distintas a las que había hace miles de años. La propia selección artificial en este caso, no selección natural, selección artificial, hemos ido cogiendo, pues oye, del brócoli que había antes, el más suave, el menos amargo, porque ese sabor amargo es un indicador, entre comillas, de toxinas, ¿no? Pues a lo largo de miles y miles de años de selección artificial, pues las verduras que tenemos ahora son mucho menos tóxicas, entre comillas, muchos menos antinutrientes que las que había hace miles y miles de años. Y punto 2, y aquí está la paradoja precisamente, que estos compuestos, cuando nuestro cuerpo los detecta, dice, ups, esto es un pequeño veneno, me está intentando generar un pequeño daño, y por hormesis, como decíamos antes, lo que hace es activar mecanismos de defensa. Eleva, por ejemplo, la producción de ciertos compuestos, especialmente como sulforano, ¿no? en el brócoli o en las crucíferas en general, pues lo que hace es activar factores de transcripción que lo que hacen es elevar nuestras propias defensas. Entonces, esos pequeños venenos es muy equivocado
plantearlos como malos, sino que al revés, son pequeñas dosis, o sea, en pequeñas dosis, y la dosis normal que incluimos en los alimentos, lo que hace es lo opuesto. Activa vía hormesis mecanismos de defensa, eleva nuestras capacidades antioxidantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se pueden llamar venenos? Sí, pero son venenos beneficiosos. Venenos que en altas dosis, sí, podría matar una mosca, pero que en los humanos generan el efecto opuesto de activar nuestros mecanismos de defensa y de longevidad. Me gusta tu enfoque porque es como el enfoque de storytelling, que sería este relato que se vende muy bien de los antinutrientes versus ciencia. Claro. Tú al final tiras de ciencia y en el fondo dices, vale, suena muy bien el storytelling, pero ojo, que tú usas storytelling también para que se entienda bien lo que quieres transmitir, pero siempre respaldado abajo de la pirámide por ciencia, por datos y por estudios. Sí, o sea, al final tenemos que basarnos en eso, si no, ¿en qué? ¿No? Claro. Vale, y avanzando un poquito más, y vamos a ir concluyendo dentro de poquito, hemos hablado de la importancia de la alimentación, de la comida, pero vemos que la ciencia de la longevidad está tratando de evolucionar o empujar esa calidad de vida hacia más allá, y hay ciertos componentes que se empiezan a estudiar o que llevan ya tiempo estudiándose. Muchas veces vienen derivados de otras áreas, por ejemplo, estudiar la diabetes, etcétera. Pero si te tuviera que pedir únicamente 2-3 elementos que para ti son los más relevantes, hace poquito, este fin de semana, se lo comentaba a una persona que también trabaja en esto y me comentaba que si él tuviera que elegir uno, se quedaría simplemente con la glicina. En tu caso, ¿cuáles crees que tienen más potencial y cuáles te enfocarías? ¿O cuáles le darías más seguimiento? Pues, a ver, hablo de muchas moléculas, de muchos compuestos, suplementos, incluso fármacos en ese capítulo, pero como decía antes, empiezo con esa historia de los emperadores chinos para que tengamos cuidado. Y a mí los que me gustan de entrada, a priori, con la información que tenemos, porque es verdad que tenemos pocos ensayos en humanos de los compuestos más modernos, y por tanto, si tuviera que decirte los principales, van a ser en general compuestos que encontramos en los alimentos, por tanto, que nuestro cuerpo entiende bien, por así decirlo, y que lo que queremos es darle un plus. Y la verdad, yo iría si hablo de los que tienen mucha evidencia, pero que nos benefician también a nivel de longevidad, yo hablaría de creatina, magnesio, omega 3, este tipo de cosas. Si hablamos ya de compuestos que atacan de manera más directa ciertas vías o ciertas claves del envejecimiento, yo hablaría de espermidina, hablaría de glicina. Efectivamente, la glicina en los últimos años ha cobrado mucho interés y, o sea, yo hablo de glicina hace muchísimos años por múltiples beneficios. Lo que me gusta de la glicina es que tiene impacto positivo en múltiples vías del envejecimiento. Y luego ya depende un poco, ¿no? Personas con algún trastorno inflamatorio que sean más tendientes a inflamación, pues la curcumina, ya no solo por el factor antiinflamatorio, sino que puede activar la MPK. Me gusta el colágeno, que sé que el colágeno hay gente que piensa que es absurdo porque el colágeno se divide en aminoácidos y por tanto da igual. No da igual, y sobre todo si hablamos de calidad de la piel. Tiene también alguna evidencia en tendones, articulaciones, pero mucho menos, y es más inconclusa. Hay estudios que dicen que no beneficia las articulaciones, otros que sí. Pero, por ejemplo, a nivel de calidad de la piel, tenemos un montón de metaanálisis, un montón, sobre los beneficios de colágeno hidrolizado, ¿no? Entonces, iría por aquí, los principales. Y luego creo que hay algunos muy prometedores. Por ejemplo, la rapamicina me parece muy prometedora, mucho más que la metformina. Pero es verdad que ya hablamos de fármacos, ya hablamos de compuestos a los que nunca hemos estado expuestos y que ya entramos un poco en ese mundo de ver qué es lo que quiero optimizar y cómo la tomo. Pero se cree que la rapamicina tomada no diariamente como personas trasplantadas o con otras enfermedades, sino tomada, por ejemplo, una vez a la semana, pues que puede activar la AMPK o, mejor dicho, inhibir la mTOR lo suficiente para obtener beneficios de longevidad sin los riesgos asociados a la metformina, que es la supresión del sistema inmunitario. Y que, de hecho, estas dosis pequeñas generan el efecto opuesto, activar el sistema inmunitario o ayudar a que se regule mejor, ¿no? Entonces, va por ahí. Luego hay muchos, pues también el N-acetilcisteína, hay estudios muy interesantes, pero precursores de NAD, pero honestamente creo que se han deshinchado bastante en los últimos años. Hay muchas cosas, pero creo que por aquí iría lo principal. Fíjate, yo por principio de precaución he leído varios libros sobre esto. Hay algunos autores que le dan como mucha preponderancia, por ejemplo, a la metformina, que tú comentabas que te gusta más la rapamicina. Pero sería la pregunta,
por este principio de precaución y de hasta qué punto actúas tú como cobaya de ti mismo, ¿te has atrevido a consumir de forma continuada alguno de estos suplementos, medicina, fármaco, o incluso, que también lo mencionas en el libro, y parece que tiene bastante evidencia, yo estoy casi decidido a hacerlo, pero tampoco he dado el paso del todo, es el tema de la optimización hormonal, TRT, terapia de testosterona, etcétera, que en otros países, en Estados Unidos, es como bastante... se empieza a ser bastante usual. En tu caso, al final es en plan, no me cuentes el parto, ¿qué realmente haces tú hoy en día? A ver, actualmente yo tomo varios de estos, ¿qué tomo? Y también a partir de este libro he experimentado con todos. Bueno, metformina no he tomado berberina, que es como la metformina del pobre, dice, ¿no? Y eso que la metformina es barata, ¿no? Pero bueno, ya es un fármaco. Berberina sería como algo similar, natural, que puedes comprar libremente como suplemento. He tomado espermidina, creo que la espermidina, como te decía antes, yo apuesto bastante, creo que la evidencia que hay, aunque es baja todavía y pocos estudios, pero me gusta bastante cómo funciona. También hablando con Carlos López Otín, que lo entrevisté en el podcast, él le gusta la espermidina también, apostaba más por este suplemento. He probado astaxantina, he probado curcumina, por supuesto, estoy tomando NAC, estoy experimentando ahora con NAC, N-acetilcisteína con glicina. ¿Qué más? Bueno, colágeno también tomo, colágeno y glicina. Por ejemplo, tomo por las mañanas, hago un poco de promo, elixir de Palo Bull, que tiene esto, ¿no? Tiene colágeno, tiene más glicina adicional. ¿Qué más? Magnesio, suplemento de vez en cuando. Vitamina D por el invierno en función de niveles. Bueno, creatina también. Omega 3, no sé si lo mencioné. Curcumina he tomado, ahora mismo no. O sea, muchas cosas, la verdad. Me gusta un poco experimentar, probar, ver qué cambios noto, etcétera, ¿no? Somos curiosos, al final nos gusta experimentar también todo este tipo de cosas. Y mencionabas el tema de terapias de reemplazo hormonal. Sí. También dedico un capítulo a este tipo de cosas, ¿no? Salud sexual en general, salud hormonal, no solo hormonas sexuales. Y yo creo que la evidencia que hay actual nos hace ser bastante optimistas con sus beneficios, ¿no? Que el beneficio-riesgo es bastante bueno. Entonces, aquí depende, es un poco lo de siempre, ¿no? Por un lado, no queremos convertir en patologías procesos naturales, pero a la vez no queremos... digamos, renunciar a terapias que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Yo hago un poco el símil de, imagínate que con los años, pues ¿qué ocurre? Presbicia, ves peor. Imagínate que vas al médico y te dice, oye, pues sí, ves peor, pues eso es lo normal con los años, pues si te lo aguantas, a tal. Tú dices, oye, pero ¿podrías ponerme unas gafas? No, hombre, no, eso es antinatural. Tú sigue por ahí, es normal que con el tiempo veas peor. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Ocurre muchas veces que vas al médico con 50 o antes o un poco después y te dicen, y dices, oye, me encuentro alicaído, me encuentro mal, poca energía, poca libido. Bueno, pues es la edad, claro, tienes 52, ¿qué quieres, no? Dices, oye, pero tiene sentido probar una terapia de reemplazo de testosterona en el hombre o de estrógenos en la mujer. Pues lo mismo, ¿no? Es como, ¿tiene sentido que me ponga gafas? Pues claro que tiene sentido usar estas terapias. Con cabeza, es verdad que tienen sus riesgos, volvemos a los sistemas complejos, pero cada vez entendemos mejor qué posibles riesgos hay, cómo evitarlos. Es verdad que hubo mucho miedo, sobre todo en las terapias de reemplazo hormonal en la mujer, por un estudio que salió en el 2002, el Women's Health Initiative, que decía que había más riesgo de cáncer de mama, pero luego se reanalizaron los datos del estudio, se vieron que se había usado una progesterona sintética, que era la causante de esto, que ya no se usa. También se vio que se habían empezado las terapias en mujeres ya muy mayores, sí, creo que una década más allá de la menopausia. Claro, entonces, digamos que hoy sabemos hacer esto mucho mejor que hace 50 años. Quien lo hizo hace 60 años, pues lo de siempre, los pioneros se llevan todas las flechas, ¿no? Y cuando te expones una terapia nueva, pues es más probable que estas cosas pues te afecten, ¿no? Hoy estas terapias son mucho más seguras y, por tanto, yo creo que tienen un beneficio-riesgo interesante. Depende de tu punto. O sea, si ya te encuentras bien, si estás en un 8 de vitalidad, ¿no? De 1 a 10, estoy en un 8. ¿Tiene sentido exponerme a una terapia para llegar al 9,5? Pues creo que no, seguramente no.
pero ostras, estoy en el 5, en el 4. Hombre, ¿tiene sentido? Pues yo creo que sí. Pasar de un pequeño riesgo por pasar del 4 al 8 es mucha calidad de vida durante muchos años, ¿no? Entonces, creo que no hay que meter miedo con estas terapias, que son útiles en muchos casos y que van a mejorar la calidad de vida de un montón de personas. Estoy seguro que sí, ¿no? Pero, de nuevo, cualquier intervención lleva un riesgo asociado. Por eso hay que evaluar ese beneficio-riesgo en cada caso y es muy personal. Sobre todo hacerlo con profesionales que te den seguimiento, Eso que siempre, lo dices en el libro. Eso siempre. Que es súper importante. Lo único que, por matizar, bajo tu punto de vista, ¿con qué edad biológica consideras que puede uno empezar a planteárselo, asumiendo que tiene un estado de salud bueno, hace buenos hábitos, pero a partir de qué edad crees que se le saca más, el ratio beneficio-riesgo empieza a ganar claramente beneficio? Es que es súper individual, Fernando. O sea, hay gente con 50, hombres con 50, que están como toros, que se encuentran genial, o con 55, y otros con 40 que ya lo empiezan a notar. Que a mí me escriben ya, oye, tengo 40, tal, y lo he notado muchísimo en la cuarentena. Yo no he notado nada ni con 40 ni con 45, tengo 46, a punto de cumplir 47 y me encuentro genial, ¿sabes? Entonces ahora ni me lo plantearía, pero nada quita que en 5 años, 6 años, 8 años diga, ostras, pues me vendría bien ese plus, ¿no? Y no me niego a ello, ¿eh? Pero creo que es muy individual, depende mucho de tus hábitos, depende de tu genética. En el caso de la mujer, lo único sí que se aconseja no dejarlo pasar mucho más allá de la menopausia. O sea, no empezar a hacerlo con 60 años, si llevas ya 10 años con menopausia, es más arriesgado. Tiene sentido hacerlo antes y además puede hacer esa menopausia más llevadera, sobre todo en mujeres que tienen muchos síntomas. Por lo mismo, ¿no? Hay mujeres que entran en la menopausia y ni se enteran, ¿vale? Y otras que sufren muchísimo, que sufren todos los síntomas, desde insomnio a sofocos, a pérdida de libido, a un montón de problemas. Y no hay por qué sufrir, yo creo, ¿no? Si tenemos estrategias que pueden aliviar eso con un mínimo riesgo. Insisto, oye, es un cálculo personal, pero al menos que sea un cálculo basado en evidencia, en datos y no en estigmas o en miedos infundados. Vale, y acabando un poco el libro, llegas, creo que a la parte más polémica. De hecho, en tu podcast has traído a varios expertos sobre, digamos, velocidad de escape o longevidad extrema, y hablas de 3 palancas. A mí la que más me llamó la atención es cuando hablas de la criopreservación. Y cuéntanos tú, lo del tema de morir frío o morir caliente. Me parece apasionante. O sea, al final, igual que me gusta mucho esta visión ancestral de la salud, ¿no? Y ver un poco qué podemos aprender del pasado, de nuestra evolución, etcétera, yo al final me encanta la tecnología, ¿no? Intento casar ambos mundos. Y como decía antes, no hay ninguna ley biológica que nos obligue a morir. E igual que antes se pensaba que era imposible que volásemos, pues hoy no solo volamos como algo súper común, sino que hemos llegado al espacio, a la Luna, quizás a Marte en no mucho tiempo. Entonces el ser humano tiene una gran capacidad inventiva de explorar, de descubrir, de inventar. Y lo estamos viendo en el campo de la longevidad. Además se está invirtiendo muchísimo dinero en el campo de la longevidad. Y es casi seguro que todo ese dinero y toda esa investigación que se está haciendo va a dar lugar a terapias que van a alargar la vida, ¿no? No sé si hacernos inmortales, pero alargar la vida de la humanidad, ¿no? Y aquí están las críticas, no, es para los ricos, no sé qué. Bueno, sí, seguro, al principio serán los ricos, pero igual que al principio, pues solo los ricos se podían, yo qué sé, llevar gafas, ¿no? Pues, y después todo el mundo podía llevar gafas. ¿Qué ocurre? Que hay ciertas terapias que todavía pues, están en exploración, y en el libro hablo de algunas de ellas, muy por encima, ¿eh? No es un libro, quien quiera profundizar en eso no es el libro, pero sí las enumero un poco las principales, las comento un poco por entender que se están haciendo cosas. ¿Qué ocurre? Que esas terapias, pues oye, van a tardar mucho tiempo. Entonces tú, si tienes mucho dinero y te vas a morir pronto, pues claro, no te va a tocar, ¿no? Entonces se está planteando una especie de plan B. El plan B, o la ambulancia al futuro, como también se llama, es, oye, pues mira, me voy a criopreservar hasta que estas terapias se desarrollen y estoy aquí dormido, entre comillas, ¿no? Criopreservado durante, ya veremos si son décadas, siglos, para que llegue el punto donde la tecnología sea capaz, bueno, punto no, de resucitarme, que esto habrá que ver si se puede hacer, resucitarme y luego aplicarme esas terapias para
rejuvenecer, ¿no? No solo depende a qué edad te hayan criopreservado. Si te criopreservan con 92 y te despiertas con 92, pues igual no te compensa. Pero la idea es que te despierten o te reanimen con 92, te apliquen las terapias que vamos a inventar dentro de 100, 150, 200 años y puedas vivir pues toda tu vida mucho mejor, ¿no? Y es un tema, bueno, pues que actualmente, o sea, suena ciencia ficción, pero no tan ciencia ficción. O sea, por ejemplo, ya sabemos que nuestros óvulos y esperma los puedes congelar durante décadas, descongelar y son totalmente funcionales, ¿no? Entonces, a lo que voy, sabiendo que hay un salto muy importante entre células y personas, pero digamos que no es imposible, que sabemos que muchos organismos sobreviven la congelación, ¿no? O tenemos casos que cuento en el libro de una estudiante noruega, si no recuerdo, sueca, creo que era noruega, bueno, que se cayó cuando estaba esquiando, cayó cabeza primero en un lago congelado. Su temperatura, cuando tardaron como 2 horas en que llegase al hospital, o sea, creo que era un helicóptero que la llevara al hospital, pues cuando llegó al hospital estaba clínicamente muerta, realmente, una temperatura corporal de 15 grados o menos, ¿no? De hecho, el corazón llevaba horas parado, o sea, clínicamente estaba muerta. Sin embargo, en Noruega, lo que decías, dicen esto de que solo estás muerto cuando estás caliente y muerto, porque se habían detectado varios casos de personas que llegaban con hipotermias muy graves, o sea, muy fríos, y ese frío era capaz de conservar los órganos, bajaba mucho la activación del cerebro y por tanto el cerebro no se moría porque consumía muy poquita energía, ¿no? Entraba en un modo ahí, pues eso, de espera, por así decirlo, en stand-by, ¿no? Consumiendo muy poquita energía, por tanto, aunque hubiera muy poco oxígeno, pues al final eras capaz de entre comillas, resucitar si pasaban, pues eso, un par de horas, 3 horas máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay empresas que se dedican a esto, a que cuando te mueres hay que cumplir ciertos protocolos, evidentemente, pues que te criopreservan, que no es lo mismo que congelar, ¿eh? No es congelar, hay un proceso que hay que hacer para que no se dañen los órganos, que si no, pues hay cristales de la congelación que se dañan, o sea, es un proceso, no es simplemente metemos aquí a la abuela en el congelador, no sirve eso, es un proceso mucho más complejo. Pero esa es la apuesta, ¿no? Y evidentemente hay gente que lo considera una locura, puede ser, igual que consideraban de locos a los hermanos Wright cuando intentaban volar. Ya veremos, puede ser una locura y una tontería, o puede ser que dentro de 500 años o 400 o cuando sea, pues esta gente que está ahí criopreservada, y los que se van a criopreservar en las próximas décadas, pues que despierten y puedan ser inmortales incluso, ¿no? Así que es un futuro muy interesante. Bueno, de hecho, lo mencionabas tú, es que están metiendo dinero a manos llenas empresas como Google con Calico, Jeff Bezos con Amazon, Peter Thiel, Tony Robbins, tienen toda esta gente empresas dedicadas. Miles de millones, claro, contratando a los cerebros más brillantes del mundo. Yo digo que antes los hombres más ricos, los billonarios de hace 3.000, 5.000 años, construían pirámides, mausoleos, esa era la forma de querer vivir inmortalmente, ¿no? De ser inmortales. Ahora, gracias a la ciencia, pues quizás logre la inmortalidad, como decía Woody Allen, ¿no? Decía Woody Allen algo así como que no quiere alcanzar la inmortalidad por su obra, sino por no morirse, y que no quiere vivir en la memoria de sus compatriotas, sino vivir en su apartamento. Pues eso, quizás en vez de construir pirámides, ¿no? Para vivir en la memoria de la gente, pues puedan invertir en estas tecnologías para vivir de verdad durante muchos años o incluso alcanzar esa posible inmortalidad. Bueno, es que es lógico en el fondo, tienes skin in the game máximo. Si te sobra el dinero y te lo puedes gastar en alargar tu vida, pues perfecto. También hay que decir que, claro, dice esto que no es igual que congelar, efectivamente es bastante más caro. Creo que ponías en el libro que congelarte simplemente el cerebro eran $80 millones al año, creo recordar. No, 80.000. 80.000, pero bueno, que es 80.000 al año. 80.000, claro. Que esta es otra, ¿no? Y 100 y pico. Sí, creo que eran 200.000 el cuerpo completo. Y luego la apuesta es, oye, quizás con el cerebro sea suficiente. Que al final ahí, aquí en el cerebro es lo que eres tú, ¿no? Quizás podemos implantar este cerebro en otra persona. O sea, que aquí ya hay múltiples derivadas. Que funciona la criopreservación y que funciona el trasplante de cerebro. Aquí es una apuesta arriesgada. Pero bueno, a largo plazo, pues quién sabe, ¿no? Lo que seremos capaces de lograr. Mira, y para acabar ya de rematar el libro, al final cierras el libro y me gustó mucho es un buen resumen, porque al final tú vas subrayando el libro, pero tú acabas con tus propias recomendaciones, las recomendaciones de Marcos Vázquez
para conseguir aumentar la longevidad y la calidad de vida. También a lo largo del libro mencionas lo de las 9 reglas de las zonas azules. Y me llamó la atención que las zonas azules metían una copita de vino al día, no sé qué. Tú al final lo haces más extenso, tampoco menciones todas porque que la gente lea el libro, que ahí es donde viene todo el detalle completo, pero unas pinceladas de las 3, 4, 5 reglas más importantes para conseguir cuadrar esa función de calidad de vida y longevidad. A ver, no sé mencionar todas, sobre todo porque no me acuerdo de las 10. Pero vamos a ver, básicamente sí cuáles son, ¿no? O sea, al final hemos mencionado varias. Hago mucho énfasis en la parte física, en mejorar tanto ese VO2 max, que no deja de ser un indicador de capacidad cardiovascular, de mejorar la masa muscular y la fuerza, de comer comida real, ¿no? Priorizando, como decíamos, verdura y fruta, de consumir suficiente proteína. Bueno, va por aquí, más hablo de esos estresores horméticos, bla, bla, bla. Y algo que no hemos tocado hoy, pero también le dedico un capítulo en el libro que honestamente fue el capítulo que más me gustó a mí, porque es donde más aprendí, ¿no? Quizás el resto de cosas eran ya, bueno, ordenar y estructurar ideas que ya tenía en la cabeza, pero también quise dedicar un capítulo que se titula Piensa joven, a la importancia de la mentalidad. Y esto es verdad que esto todo fue una investigación, entre comillas, del último año, por eso quizás al ser más reciente me gustó más lo que descubrí ahí, ¿no? Y hablo ahí de todo el tema del propósito, del Ikigai, del impacto del optimismo, de cosas como el estatus y la longevidad, exactamente, relaciones, la mentalidad sobre cómo piensas y cómo eso influye en tu calidad de vida y en tu longevidad, ¿no? Y entonces también, como una de esas reglas de ese decálogo, pues hablo de, oye, ten siempre un propósito, ten algo que te anima a levantarte de la cama, ten un will to live, ¿no? Que decíamos antes, y que no se suele hablar de esto, y creo que tiene mucha más importancia de la que pensamos. Sí, tiene un impacto gigante y también lo mencionabas, creo, en ese capítulo que se me ha olvidado mencionar, el tema de gestión del estrés. Dos personas con las mismas circunstancias en cómo gestiones ese estrés, los resultados son drásticamente diferentes. Justo, y un propósito te ayuda a tolerar más estrés. O sea, si crees que tu vida aporta algo y tienes una misión, y ojo, no hablo de grandes misiones cósmicas, ¿no? Por ejemplo, ese Ikigai japonés es quizás tus nietos, un huerto, algo que te ilusione, algo que digas, oye, hoy va a ser un buen día porque voy a poder hacer esto. Pues eso actúa como buffer, ¿no? Contra muchos estresores, muchas adversidades de la vida, por supuesto. Qué bueno lo de cuidar el huerto, sí, 100%. Vale, pues por acabar el episodio, que al final, joder, a mí me ha encantado. Yo creo que hay muchísimo valor en el libro y en el episodio, así que quien quiera profundizar, primero de todo, ¿dónde pueden encontrar el libro? Pues debería estar en todas partes. O sea, ¿tienda física? Sí, o sea, evidentemente en Amazon, en el Corte Inglés, en las grandes librerías y muchas librerías de barrio, pues espero que también lo tengan. Pero vamos, que debería estar en casi cualquier librería, debería ser fácil encontrarlo. Y entiendo que en tu casa en internet también está disponible ya, ¿o no? También, correcto. Quien quiera ir a tiendafitnessrevolucionario.com, pues ahí también debería estar. Vale, genial. Por acabar, te quiero preguntar, bueno, primero, ¿dónde te puede encontrar la gente? En general, dinos tus principales puntos de conexión contigo. Y sobre todo, ¿qué es de esperar de Marcos para, no sé, el próximo año, los próximos años? ¿Estás trabajando ahí en la sombra? ¿Algo que no puedas contar? ¿Algún libro? ¿Algunos libros? A ver, yo siempre digo que cuando termino de escribir un libro empiezo el siguiente, ¿no? Entonces, vale. ¿Dónde me pueden encontrar? fitnessrevolucionario.com. Ahí está todo, ¿sabes? Ahí encontraréis pues, los podcasts, o sea, el podcast, YouTube, Instagram, está todo ahí conectado. Y proyectos futuros, sí, siempre estoy haciendo cosas que me motivan, ¿no? Para mí esto, más allá de un negocio que lo es, obviamente, es un propósito vital. Entonces tengo la suerte de que está totalmente alineado lo que hago para ganarme la vida, de lo que hago para divertirme y para tener sentimiento de que mi vida aporta algún significado, ¿no? Está todo muy ligado y creo que eso es bueno. También con lo malo, ¿eh? A veces te cuesta desconectar, pero bueno, creo que tiene muchas más cosas buenas que malas. Y sí, hay proyectos. De hecho, tengo un libro que estoy viendo cómo lo oriento, que habla sobre la sabiduría, tío. Un tema que creo que se habla poco. Qué bueno, ¿eh? O sea, sobre virtud en general, sobre sabiduría en particular, porque hay muchos libros de modelos mentales, de cómo pensar, pero
también nos falta quizás saber qué cosas son importantes perseguir. No solo mejorar la capacidad de alcanzarlas, sino qué cosas son importantes perseguir, ¿no? Entonces es una sabiduría práctica, ¿no? No es una sabiduría así metafísica, sabiduría práctica. Pero bueno, es un proyecto a largo plazo, ¿eh? No es un proyecto aquí a 6 meses. Yo creo que me llevará, igual que estuve 2-3 años con Vive Más, pues yo creo que ese es el espacio temporal que manejo seguramente. De hecho, me llevo un aprendizaje de toda tu carrera al nivel de libros, etcétera. Es que, y yo trato de hacerlo de forma similar, es que siempre priorizas la calidad a la cantidad. Es decir, si te tienes que tirar 3 años escribiendo un libro, pero ese libro tiene la calidad que tú quieres, pues prefieres ese enfoque. Aunque muchas veces la calidad se obtiene haciendo mucho, ¿no? O sea, tienes que repetir hasta que te sale la canción buena, pero siempre priorizando la calidad y el largo plazo. Para mí son 2 cosas, ¿no? Primero, que sea de calidad, es condición sine qua non. O sea, quiero hacer algo que cualquier cosa que lleve mi nombre, pues quiero que sea de calidad. Y siempre intento escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando empecé en ese campo, ¿no? Cuando empecé en estoicismo, pues ojalá hubiera habido un Invicto. Para mí, quizás para otra persona sea otro libro. Para mí hubiera sido algo como Invicto. Cuando empecé a estudiar longevidad, ostras, pues me hubiera gustado tener un libro como Vive Más, que sintetice y unifique conceptos. Y ahora ocurre lo mismo, ¿no? Pero entonces, punto 1, que tenga de calidad, o sea, que sea de calidad, que realmente ayude y sintetice ideas. Y punto 2, que me interese. Que te diría que es más importante esto que lo segundo, ¿no? Que me interese. Porque al final muchas veces te contactan de la editorial, oye, ahora se lleva este tema de la glucosa, ¿puedes hacer un libro sobre glucosa? Y yo diría, no, porque no me interesa, ¿sabes? Y al final creo que se nota también cuando un autor escribe un libro de algo que le motiva y que le interesa y que le da igual si va a llevar 1 año, 2 años, que cuando es un libro por encargo. Oye, pues escribe sobre esto. Cero motivación, ¿sabes? Entonces, cuando es un libro que es un interés propio, ojo, que después igual no es el momento, quizás comercialmente no funciona bien porque no interesa a tanta gente como tú pensabas, pero en general me ha ido bien de esta manera, pensando qué cosas me interesan a mí, cómo puedo sintetizar ideas prácticas, aterrizadas, accionables sobre ese tema, y si me interesa a mí, es muy probable que haya suficiente gente ahí fuera como para que este libro tenga un mercado y sea rentable y pueda ganarme la vida haciendo esto, ¿no? Pero es esa combinación, que sea algo que me interesa profundamente, que no me importe estar horas al día investigando sobre eso y escribiendo sobre eso, y punto 2, pues que efectivamente que sea de calidad o que sea el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé a estudiar ese tema. Joder, es que al final yo creo que es la mejor heurística. Si te interesa a ti, posiblemente la comunidad que has creado, que crece contigo, lo más probable es que también le interese, porque es gente muy afín que ha ido creciendo a la vez que estás creciendo tú, así que me parece lo más inteligente realmente. Muy bien, creo que sí. Vamos a ver. Bueno, Marco, pues nada, millones de gracias y esperemos que la gente se anime a comprar el libro, que se lo lea y que realmente le aporte algo útil en su vida, que yo estoy convencido que sí. Por eso hemos hecho este episodio. Ojalá. Pues mil gracias de verdad por interesarte en el tema y por estar aquí casi 2 horitas charlando de esto que se me ha hecho muy corto, y espero, como dices, que a la audiencia le guste el libro, o al menos la charla. Bueno, un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta la próxima.